Pero lo importante es recordar que hoy es el día de nuestra patrona, la Virgen del Pilar de Curuzucuatiá. Bueno, nosotros vamos a continuar entonces, y por ahí me estaba llamando, o me estaba mandando mensaje Marcelo Aguilar desde Sauce Corrientes, este muchacho que gran músico, acordeonista ahí, y quería escuchar El alma de la cañada por Tarragó Ross. La otra tarde me agarraba ya la noche, sacando la hacienda del bañar, cuando allá en el medio, en la cañada, un gaucho me esperaba sobre un tacuru parado, envuelto en su poncho pampa me decía, con la rienda un parejero en la mano, no se asombre, don Jacinto Cruz Pereira, es el alma de su tata y quería saludarlo. Y de un salto su montado se alejaba, perdiéndose en el confín de la cañada. En las noches cuando asoma el chasquido de los pasos del galope en el agua. Apenas si alcancé a reconocerlo, buenos años de mi mente lo han borrado. Si yo era un gurí cuando él se ha ido en las carreras del pago, un domingo lo mataron. Si yo llevo el mismo nombre de mi tata, don Jacinto Cruz Pereira, él se llama, no he podido aún vengarla esta muerte, y por eso andas alma padeciendo en la cañada. Y en las noches de mal tiempo allí se escucha un zapucay que retumbaba en el agua, un entero que relincha en las partidas, un grito al abanderado, es el alma de mi tata. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El emporio de las maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad.
Municipalidad de Curuzuco-Atiá, gestión del doctor José Miguel Irigoyen, la municipalidad de todos, auspiciando nuestros programas chamameceros de los fines de semana, evocando a Tarragorros y con alma de chamamé. Y ahí estuvimos entonces escuchando El alma de la cañada, una página que pertenece a Mario Millán Medina, en la versión o interpretación de Tarragorros y su conjunto. Bueno, son las 13:57, 58 también. Nos queda tiempo para un chamamecito y después vamos a la tanda comercial, así que vamos nomás. El alero, como un relicario que tiene mi casa, guardo unas espuelas, rodajas de fierro, colgadas de un clavo, viejas y herrumbradas. También un cencerro de bronce maceta, llamando a silencio tu huasca cortada. Vientos y maneas, bozales y frenos, una parrillita de alambre tiznada. Una silla rota que se fue quedando allá en una esquina sola y despintada. Y esa mesa añosa que sirvió para todo, aún tiene las huellas de muchas carneadas. Llegaron parientes, amigos, vecinos, trayendo cordiona y se armó la farra. Debajo el alero renace la vida y otra vez de fiesta se viste mi casa. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Se viene otra gran jineteada y bailanta. Sábado 12 y domingo 13 de octubre en el predio Cándido Jara.
El domingo habrá jineteada, montascuena y chamamé. Sábado 12 a partir de las 13 horas. Gran prueba de riendas. 400.000 pesos en premio. Más el 80% de la inscripción. Y un espectacular broche de oro en cuero tendido. 100.000 pesos en premio. Anima David Gómez por la noche Carpadoma Fest. Anticipadas generales 4.000 pesos. Domingo 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Gran clasificación departamental de los 3 jinetes que nos representarán rumbo a Jesús María 2025. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. Habrá 6 tropillas. Por primera vez llega a Curuzucuatiá los Taitas de Mendizábal, de Buenos Aires, Flor del Pago de Emiliano Medina de Entre Ríos, la Argentina de Sergio Retondo, Buenos Aires, la Amistad de Mario Alvarelo, Cardales, Buenos Aires, los Penachos de Zamudio, Zapucay de Bonasola, la Resbalosa de Cardoso, 4 montas especiales, el Nubarrón de la Flor del Pago versus Chueco Zamudio, la candidata de los Penachos versus Gonzalo Irigoyen, el Pirata de Alvarelo versus Alejandro Zamudio, el Billete de Alvarelo, Facundo Bordón, 650.000 pesos en premio para los jinetes. Llega por segunda vez el apadrinador de los grandes festivales, Chimenea Martínez, capataz de campo Federico Zamudio, animador Marcelo Milano de Zárate, Buenos Aires, payador Marcelo Maldonado de Santa Fe. Para la gran bailanta actuarán los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto. Y las palmitas arriba, 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 arriba. Los auténticos del chamamé y los haces del trópico. ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? Habrá gran servicio de cantina y parrillada. Animador de la bailanta Dani Leyes y Tío Beto. Anticipada 5.000 pesos. Invita y organizan los hermanos Zamudio. Ahora Catucha amigo, ¿quién me quita lo bailado? ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Sin mosquito, no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de octubre, recorreremos los barrios Esteros de Liberá, 102 viviendas, 150 viviendas y 122 viviendas. Entre todos nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Municipalidad de Curuzucuatiá. Hacia adelante.
Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Curuzú-Cuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano y Loza, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero
a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 9910. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Y le voy a dar las dos. Tiene un par de pretendientes. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14. 15 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 87%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Evocando a Tarragorros. Y acá estamos a través de la banda amiga de LT25 Radio Guaraní, transmitiendo desde Cruzucuatiá en la provincia de Corrientes, República Argentina, desde el centro de la Mesopotamia. Bueno, nosotros vamos a continuar con el chamamé. Ahí habíamos escuchado a Juan Chazarreta con el tema Debajo del Alero, un tema que le pertenece. Y la glosa le pertenece a Gustavo Machado, fue escrita por él.
Así que estábamos disfrutando entonces de la música de don Juan Chazarreta, este hombre que es nativo de Ceres, ahí en la provincia de Santa Fe, buen acordeonista, que hace mucho tiempo no nos visita, pero siempre sabía andar por acá, por Curuzucuatiá. Nos queda un tema por Chazarreta, ¿no? Así que vamos a completar los dos temas, sí, nos queda Rengo, que si no va a tener que llevar un bastón. Vamos con el otro que falta entonces. Evocando a Tarragorros. No hay vuelta que darle, la vida se va. Imposible detener el tiempo, son solo momentos que vienen y van. Si fueron buenos o malos, casi no importa cómo sucedió. Y no será el olvido el que mate amigo, lo que siempre he sido yo. Viví a mi manera, feliz y contento, y fue mi destino, allá en los caminos, llevar melodías de mis sentimientos. Evocando a Tarragorros. Y ahí estuvimos con don Juan Chazarreta y su conjunto, que nos dejaba este tema, su título, ahí se me fue, no hay vuelta que darle, ese es el título, pertenece a los hermanos García, unos santiagueños que en algún momento sabían tener conjunto ahí en la zona de Rosario, y hicieron este lindo chamamecito con ese título, No hay vuelta que darle, ¿no? Y bueno, y la glosa yo la escribí para grabarla en ese momento cuando se grabó ese tema. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro programa, ¿no? Y por acá tenemos algunas glosas que pertenecen. Me hace un ruido en
retorno acá, de paso les cuento que cambiamos de operador. Se ha ido el José Estilo y ha entrado don Agustín Campestrini. Usted tiene hasta las 21, hoy le toca con los caminos del chamamé, ¿no? Tony Duarte y Gustavo Sotelo. El dúo de la muerte. Así es. Ahí con ello pasa divertido. Usted las últimas horas que le toca no se aburre para nada. Bueno, vamos a leer esta poesía de Edgar Estigarribia que dice El viejo camino. Están husmeando mis ojos horizontes de espinillos en busca de tu presencia sobre aquel viejo camino. Qué triste es recorrer solo el viejo camino largo cuando se hace una costumbre recorrerlo acompañado. El recuerdo es una sombra de lo que uno ha vivido. Es como seguir sus pasos en un camino de olvido. Él con sus brazos de tierra te entregaba a mi impaciencia, pero luego te llevaba a otras huellas de ausencia. Es intenso el sufrimiento, porque tanto te he querido. Cuando se alargue la ausencia, seguro vendrá el olvido. Cómo te extraño, acordeona, vieja acordeona corneta. Las primeras que salieron, en vez de una voz de acero, eran bronce y bien maceta. Tus 19 botones que lucían tu teclado, pa' falta de un guitarrero, para un chamamé bien rastrero, 8 bajos le bastaron. Acordeona de los ranchos, quejumbrosa en lastimera, en la tierna voz sincera que alegrara al Taragüí. Poco a poco te he cambiado por sonido diferente y dejaste a tu corriente por tu forma de sentir. Ya no son manos callosas que acarician tu teclado, ya no sos pa' los paisanos, su lenguaje montarás. 2 hileras y 8 bajos y tu agreste voz de bronce ya no suenan como entonces en mi viejo litoral. Hoy se viste de recuerdo un pasado floreciente, está triste tu corriente y te añoran los tapés, pero siempre habrá algún gaucho que te pulse con acierto a decir que no seas muerto porque sos el chamamé. Ya no son manos callosas que acarician tu teclado, ya no sos pa' los paisanos, su lenguaje montarás. 2 hileras y 8 bajos y tu agreste voz de bronce ya no suenan como entonces en mi viejo litoral.
correntino, naciste entre la menchada, esas tantas madrugadas en bailanta orillera, o noches de primavera, cuando la luna alumbraba como si fuera un farol, bailando este chamamé, supe llorarle las penas a una guaina correntina que nunca más me olvidó. Evocando a Tarragorros. Y ahí estuvimos escuchando primero a Nicolás Machuca, que nos dejaba un tema de Pedro Sánchez y Tarragorros, aquellas voces de bronce, y después Maximiliano Panoso con el tema de Tarragó, ahí nomás llévale. Bueno, tenemos tiempo para un chamamecito. Dice, tengo esta glosa que dice: Curuzú, cuna del alma, de mi pasado y el porvenir. A veces pienso que no merezco tu cielo amado y el chamamé. Cuando la sangre me pide riendas, siempre mi norte sos Curuzú, la cuna amada, la de mis padres. Cuánto te añoro este día yo, la luz perenne donde naciera la gloria eterna de Tarragó. Chorriento, él no tiene apuramiento, con su galope de tortuga igual está por llegar. Y prendido a la culata, como arrastrando un cencerro, se escucha la serenata cuando chinga con la lata, parrilla y balde aguatero. Evocando a Tarragorros. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970.
Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjetas Banco Corrientes, 15% de descuento, más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Fin de semana largo y llega a la pantalla gigante del cine de la Rural una emotiva fábula de ciencia ficción sobre la naturaleza, la identidad y la inteligencia artificial. Robot Salvaje. Vení a verla en 3D desde este viernes a las 19:30 horas y continúa a las 17:30 la increíble Transformer One. Y para los que no la vieron, la locura continúa en el cine con Joker 2 a las 21:30 horas. Fin de semana imperdible en el cine de la Rural. BHG sigue liderando en innovación y tecnología. Los primeros en brindar internet en nuestra ciudad. Ahora nos vuelven a sorprender con BHG TV, la nueva TV Full HD que te permite llevar la conexión a todos lados. Solo necesitas internet para ver tus canales favoritos en tu celu, notebook o Smart TV. BHG te conecta lo que más querés. Más entretenimiento, más libertad.
Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18 y un representante estará para asesorarte y armar tu pack de internet más TV Full HD con una promo imperdible. O ingresa a bhg.com.ar. Por cuenta y orden de Internet Service S.A. CUIT 30 68 29 70 800. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14. 40 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 87%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Evocando a Tarragorros. La Dirección de Catastro de la Municipalidad de Curuzú-Cuatiá recomienda, antes de realizar operaciones de compra o venta de inmuebles, tomen los recaudos de consultar los antecedentes inmobiliarios para evitar estafas e inconvenientes. Acérquese a General Ramírez 753 de 7 a 13 horas para evacuar sus dudas. Municipalidad de Curuzú-Cuatiá, la ciudad de todos. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados, al estilo Tarragó, bien a la altura de la Gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez.
Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El Emporio de las Maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano, al servicio del campo y la ciudad. Municipalidad de Curuzuco-Atiá, gestión del doctor José Miguel Irigoyen, la municipalidad de todos, auspiciando nuestros programas chamameceros de los fines de semana, evocando a Tarragorros y con alma de chamamé. Huesos de bichos sedientos en el barro de tu cauce, totoras y pajas bravas y el salitre de tu piso, donde corría el salado, la cicatriz de una zanja, anuncia sin esperanza que también mueren los ríos. Pero quisieron salvarte y otras compuertas se abrieron, te inyectaron sangre nueva en tu yugular reseca y rebalsó tus barrancas y nació de nuevo el río que generoso desangra sus aguas por las acequias. Y ahí estuvimos escuchando entonces a Juan Chazarreta y su conjunto Iberá, que nos dejaba esta página que le pertenece en las costas del Salado. Bueno, hoy 12 de octubre vamos a recordarlo a Eduardo Mongelos, este hombre que nació ahí por Lucas González en la provincia de Entre Ríos. Búsqueme el chamamecito a Lucas González, justamente. Ese es el título del chamamé. Y cuando yo termine de leer la biografía de él, le pasamos. Y de paso le hacemos como un homenaje, recordándolo en este aniversario. Dice: cantante, guitarrista, autor y compositor Eduardo Gil de Brandt, tenía un apellido alemán, conocido con el seudónimo de Eduardo Mongelos, nació en Lucas González, departamento de Nogoyá, Entre Ríos, el 12 de octubre de 1933. Su infancia transcurrió en una zona rural en las proximidades de la aldea San Simón y de pequeño abrazó su amor por la música. A la edad de 16 años realizó su primera presentación artística en la ciudad de Concordia y en el año 1953, luego de cumplir con el servicio militar,
Se radica en Buenos Aires, donde integra los conjuntos de Mario Millar Medina y de Miguel Repiso. De regreso a Entre Ríos, se radica en Concordia, donde forma el conjunto Los Boyeros del Litoral, junto al guitarrista Carlos Velázquez y el bandoneonista chajariense Santiago Percara. Posteriormente recibe la invitación de su comprovinciano Ramón Bernardes para integrarse a su conjunto, con el que realiza giras por la región y presentaciones radiales en LT15 Radio Concordia y CW31 Radio Salto, República del Uruguay. En 1955 es contratado por el sello RCA Víctor para grabar en forma solista. También realizó grabaciones para el sello Ombú. Allí Eduardo Mongelós registra sus primeras composiciones como Tu Olvido, Ilusión Cue, A Lucas González, Rancho Viejo, Aquel Paraná. En esta etapa compone además Arroyo Barrientos, su chamamé más difundido, grabado por grandes artistas como Tarragó Ross, Mario Millar Medina, Monchito Merlo, Gregorio de la Vega y recientemente por Antonio Tarragó Ross, quien lo incluyó en su material Homenaje a la música de Entre Ríos, El alma entrerriana. Eduardo Mongelós falleció en Buenos Aires el 16 de octubre de 1970. Falleció muy joven porque nació en el 33 y ya en el 70 se fue al estrellerío. Se ha impuesto el nombre de Eduardo Mongelós al escenario mayor del Festival del Lino de su Lucas González natal, y además se ha erigido un monolito con su figura en la calle donde se encontraba su casa. Esta es entonces la biografía de un hombre que en su corta trayectoria artística hizo mucho por la música del litoral. Eduardo Mongelós, te fuiste para siempre, otra ausencia más para los callejones del chamamé. Hoy te añora el paisaje que a vos tanto te inspiró, y como cantaste a tu pueblo, nadie jamás le cantó. Porque nacido sobre tu suelo, Lucas González, quiero evocarte para decirte en estos versos que nunca, nunca he de olvidarte. Hoy la distancia me desespera, maldigo el día que abandoné mi rancho humilde, mi madre buena, pensando en ellos hasta lloré. Recuerdo las tardes que en ti yo pasé, feliz y dichoso mi dulce niñez. Qué horas hermosas me brindó el ayer, pueblito querido, rincón de placer. También tus bosques y tus llanuras, Lucas González, quiero evocar, y aquellas noches de clara luna cuando a mi guaina le fui a cantar. Nunca me olvido de tus esteros, del Cabo a los ríos Gualeguay, ni el dulce canto de ave silvestre, la que alegraron mi soledad. Recuerdo las tardes que en ti yo pasé, feliz y dichoso mi dulce niñez. Qué horas hermosas me brindó el ayer, pueblito querido, rincón de placer.
amarme así como soy, que salte, total estoy dispuesto para cualquiera. Total el fierro con fierro serán la igual galladura. No conoció melladura jamás mi cabo de fierro. En cuestiones de cuchillo al miedo no lo conozco. Que si el otro es puntiagudo, el mío tampoco es mocho. Y ahí habíamos escuchado estos dos temas. Primero, un chamamé de Eduardo Mongelos, interpretado por Tarragorros, a Lucas González. Y lo otro que escuchábamos, a los Reyes del Chamamé, y la página titulada Mi Cabo de Ciervo. Bueno, vamos caminando este sábado 12 de octubre con la música. Anda haciendo lindos días, se sienten los días primaverales, ¿no? Con buenas temperaturas, no hace frío, no hace calor, realmente agradable para andar, para trabajar, para pasear, para disfrutar de la vida con estos días hermosos que la naturaleza y Dios, por supuesto, nos brinda para que nosotros podamos disfrutar. Tiempo de esquila, estamos en el mes de octubre, por ahí empiezan generalmente a moverse las compañías de esquiladoras para sacarle el poncho a la oveja, ¿no? A los ovinos. Aunque hoy día medio que no vale nada la lana, pero bueno, a veces hay que hacerlo porque los pobres animales necesitan estar ágiles y livianos para enfrentar el verano cuando llegue el mes de diciembre, el mes de enero, que ahí sí que se siente el calor realmente. Bueno, nosotros vamos a continuar y vamos a escuchar, creo que seguimos con Mario Millar Medina, puede ser, don este hombre, de la programación que nos dejó José. Bueno, continuamos entonces.
El arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones
1540 en Villa del Parque. Che gente, che gente, che gente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Che gente, che gente, che gente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajás? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller.
¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena, con milanesas crunch, en sus diferentes sabores. Ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774 63 95 47. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Y le voy a dar las dos. Tiene un par de pretendientes. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 15, 12 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 82%. Más actitud, más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Evocando a Tarragorros. La Dirección de Catastro de la Municipalidad de Curuzú-Cuatiá recomienda, antes de realizar operaciones de compra o venta de inmuebles, tomen los recaudos de consultar los antecedentes inmobiliarios para evitar estafas e inconvenientes. Acérquese a General Ramírez 753 de 7 a 13 horas para evacuar sus dudas. Municipalidad de Curuzú-Cuatiá, la ciudad de todos. Señor organizador, que en su fiesta no falte el chamamé. Rubén Rodríguez y su conjunto, festivales, bailes, jineteadas, eventos privados. Al estilo Tarragó, bien a la altura de la Gramilla. Por contactos 3774 40 31 31 o al Facebook Rubén Rodríguez. Corralón San Cayetano de Hugo Sosa, ruta 126, inmediaciones al monumento de María Auxiliadora. El emporio de las maderas, cepos y mangas a pedido, postes, marras para corrales y alambrados, leña campana, teléfono 3774 50 05 89 y 3774 46 64 13. Corralón San Cayetano,
al servicio del campo y la ciudad. Municipalidad de Curuzuco-Atiá, gestión del doctor José Miguel Irigoyen, la municipalidad de todos, auspiciando nuestros programas chamameceros de los fines de semana, evocando a Tarragorros y con alma de chamamé. Y acá estamos para hacer el último tramo ya de nuestro programa del día de la fecha de Evocando a Tarragorros. Ayer 11 de octubre fue el día del asado, el Día Nacional del Asado Argentino. ¿Qué tal, Uno de los platos preferidos de toda la gente de nuestro país, ¿no? Porque en todos los convites, festejos, aniversarios, fiesta y lo que sea, ¿no es cierto? Siempre anda el asado por ahí dando vuelta. Y por supuesto con el bien regado, ¿no? Porque tiene que llevar el acompañamiento, porque si no, sin un buen tinto tampoco cae pesado, cae mal, ¿no? Así que van juntos. Son compañeros, pero realmente una de las cosas que nos identifica a los argentinos en el mundo, y no solo por lo rico del plato, sino por la calidad de nuestras carnes que tenemos en nuestro país. Las crías de animales vacunos han hecho de que es una exquisitez las carnes que se pueden ofrecer, y por algo vienen de otros países a buscar los cortes para llevar al mundo y disfrutar de nuestras carnes. Así que aquel que puede poner un cortadito de carne sobre la parrilla y hacerle gotear y disfrutar de uno de los platos preferidos de los argentinos, hay que felicitarle y aplaudirlo, ¿no? Porque es una de las mejores maneras de gozar de la vida. Bueno, esta semana están de aniversario matrimonial Carlitos Sánchez y la señora Paula Benítez. Están cumpliendo un año más de casado. Así que desde acá nosotros les mandamos nuestros saludos, nuestras felicitaciones, y ahí posiblemente mañana domingo, ¿no? Mañana posiblemente va a estar el plato preferido de los argentinos, como es el asado, para disfrutar y festejar este nuevo aniversario de estos amigos, como son la señora Paula Sánchez, Paula Benítez y Carlitos Sánchez. Bueno, también para la señora Marta Soria, que me estaba escribiendo y saludando por nuestro programa. Tengo algún mensaje también por acá. Vamos a ver qué dice. A ver. Dice, buenas tardes, puede ser un tema de los Reyes del Chamamé, Sollozos de un acordeón y Jineteando la vida, por Antonio Tarragorros. Muchas gracias, Miguel Soria, del barrio Sarmiento. Bueno, y también para la gente allá de la segunda sección, para el Cambá Gavillo, su esposa Delia Martínez, y para el Roque Gavillo también. Hay los Gavillos Cuera ahí de la segunda sección del establecimiento San Juan, donde se escribiera y se tocara aquel tema tan famoso como es Sununú, los Remington Collie. Para ellos entonces los próximos temas musicales. Y hoy me olvidé de comentar, porque cuando pasamos el tema Mi Cabo de Ciervo, era un pedido que tenía yo. A ver si me abre el teléfono. Un pedido del señor Adrián Poggio del sur de Santa Fe. Me pedía Mi Cabo de Ciervo por los Reyes, porque le quería dedicar al señor Julio Gutiérrez,
el último sobreviviente del grupo de Tarragorros, y me mandaba un abrazo grandote, ¿no? Y el saludo. Siempre este hombre nos escucha de ahí de la zona sur de Santa Fe, cerca de Rosario. Así que bueno, ya le pasamos el tema, espero que haya escuchado el amigo Julio Gutiérrez, uno de los últimos, como dice él, sobrevivientes de los integrantes del conjunto del maestro Tarragorros. Bueno, nosotros vamos a continuar con la música entonces, así que adelante don Agustín. Los dedos invisibles de un duende amanecido, un puñado de teclas se acercan a jugar, y una acordeona blanca se llena de sonidos, como si descendiera de lo desconocido el corazón del dueño para resucitar. Y así van desfilando muy suave en el teclado las dulces melodías que nunca morirán. Siempre al comienzo surge la tierna madrecita, y luego como un potro salvaje que relincha, retosa el gato moro pidiendo un zapucay. El concierto se extiende hasta la madrugada, hora en que el visitante se tiene que alejar. Como no halló en el cielo aquel blanco teclado, y es para el rey un hijo que se crió en sus brazos, lo seguirá buscando desde su soledad. Son varias las personas que vienen comentando que si a la verdulera la dejan sin guardar, en las noches serenas, según Altamirano, se rompe aquel silencio como si extraña mano, muy suave en su teclado, se pone a ejecutar. No te extrañes, paisano, si una noche cualquiera tu acordeón doilera se pone a rezongar. Es el propio maestro que llega de visita, y envuelto en el misterio que lo trajo a la cita, al reino de los cielos de nuevo volverá. La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensillar, y lleva el amor en anca como quien lleva la libertad. La muerte es un potro negro como la noche para soñar. Lo dice Cacho Ledesma, mi amigo gaucho al desencillar. Jineteando la vida va el chámame, jineteando la vida jinétete, jineteando la vida al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe. Jineteando la vida va el chámame, jineteando la vida jinétete, jineteando la vida al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe. A veces si se abalanza algún corcovo te hace sentir rigores de los destinos, claros caminos del devenir.
relincha cuando nos mira, le pone alas a la razón. Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón. Jineteando la vida va el chamamé, jineteando la vida, jinete, jineteando la vida al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe, jineteando la vida va el chamamé, jineteando la vida, jinete, jineteando la vida al igual que usted. Ahí va Cacho Ledesma ensillando con fe. Evocando a Tarragorros. Y ahí estuvimos escuchando entonces estos dos temas. Primero, los Reyes del Chamamé nos dejaban una página que pertenece a Serafín Altamirano, su título Sollozo de un acordeón. Y después Antonio Tarragorros y su tema Jineteando la vida. Bueno, y así estamos llegando prácticamente al final de nuestro horario. Se nos está agotando el tiempo, o sea que vamos a entrar a salir, como quien dice. No sin antes agradecer a todos los que nos acompañaron durante estas 2 horas que hemos estado con el chamamé al estilo Tarrago. Este programa que tiene tantos años de vigencia acá en LT25 Radio Guaraní y que por suerte seguimos llevando adelante para mantener viva la llama del recuerdo de nuestro querido maestro curuzucuateño, el rey del chamamé. Gracias a Agustín Campestrini por la asistencia técnica y mañana estará el programa Con Alma de Chamamé. Así que bueno, gracias por todo y nos estamos reencontrando cuando suene un acordeón y una guitarra. Chau, chau. Muchas gracias. Tengo las manos cansadas de tanto andar los obrajes y traigo en mi alma el lenguaje que aprendí de las picadas. Tengo una familia honrada y doy gracias al Señor. Soy guitarrero y cantor legítimo campesino. Salud mi pueblo argentino, soy hachero y labrador.
Evocando a Tarragorros. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, cirugía general, celular,
1544-6931. Avenida Mitre, 1256, Curuzucuatiá. Fin de semana largo y llega a la pantalla gigante del cine de la Rural una emotiva fábula de ciencia ficción sobre la naturaleza, la identidad y la inteligencia artificial. Robot Salvaje. Vení a verla en 3D desde este viernes a las 19:30 horas y continúa a las 17:30 la increíble Transformer One. Y para los que no la vieron, la locura continúa en el cine con Joker 2 a las 21:30 horas. Fin de semana imperdible en el cine de la Rural. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Curuzucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano y Loza, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Curuzucuatiá y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Curuzucuatiá Corrientes. Teléfono 3774 42 5590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 15:39. Temperatura
27 grados, humedad 82%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Recorriendo los caminos de Santiago del Estero, hoy evocarles quiero a los pagos de Añatuya, a Colonia Dora, Bandera, los Curíes y su gente, la Simona, Paraje la Nena, en mi recuerdo está latente, aquel amor fugaz que siempre recordaré, con toda el alma le cantaré, mi música el chamamé. Cantora que acompaña mis andanzas, siempre llevo la esperanza de encontrarte en cada aurora, pero al correr de las horas los días se van sumando y yo me sigo embriagando por tu culpa embrujadora. Esos ojazos que Dios te ha dado me han embrujado puño por ar. Yo ya no caso de mi existencia, copas y ausencia me matará. Porque inútilmente espero, me niego a la pulpería. Tal vez mi sed y alegría le dé ganancia al pulpero. Me encuentra siempre el lucero, todita las madrugadas, y en las copas veo grabada esa tu boca que quiero. Y así embriagado por ese embrujo que me condujo hasta el alcohol, desconcertado buscando olvido, me ha sorprendido de nuevo el sol. Curuzucuateño, soy chamigo, chamamé de Tarragorros y Juan Carlos Ojeda, por Tarragorros, el rey del chamamé, bandoneón Rodolfo González, rosarino, cantando Gregorio de la Vega, grabado el 23 de octubre del año 1974.
cuateño que soy chamigo, no niego nunca donde nací, porque mi tierra guarda celosa lo más sagrado que hay para mí. Cruzo cuateño que soy chamigo, de sangre ardiente cual Guaraní, que cielo hermoso tiene mi pueblo, como quisiera morir allí. Cuateño que soy chamigo y en su arriada quisiera estar para embriagarme con el perfume de los jazmines de aquel lugar. Curuzucuatía he ensoñado si de tus calles yo me alejé, fue por contar en otros lugares todo el tesoro que en ti dejé. Cielo hermoso tiene mi pueblo, como quisiera morir allí. Prisionero de la selva guaraní, solo he sido cuando niño y nada más. Luego supe del amor que vive en mí y que nunca, nunca, nunca morirá. Soy feliz
feliz junto al ser que logró cortejar y rendir, al querer que naciera y creció, al calor de mi sol guaraní del jardín del amor arranqué, a la flor que me hace decir, para amar hay que amar de verdad, y después nada importa al morir. Siendo con fervor de los ojos que iluminan en mi andar el camino de los sueños de ese amor que me hable de una dicha sin igual. Soy feliz, muy feliz junto al ser que logró cortejar y rendir, al querer que naciera y creció, al calor de mi sol guaraní del jardín del amor arranqué, a la flor que me hace decir, para amar hay que amar de verdad, y después nada importa el morir. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor tu monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echara a volar el viento. Cuidas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baracá su pena o su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tradición en la luz y en la flor, lo mismo que un manantial sin ningún rumor, aflorando va en ruegos de amor, bendiciendo esta alma guaraní, la heredad natal. Alma
viviendo esta alma guaraní. La heredad natal.
Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Para vivir, Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera 2024. Una radio como vos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes. Oh my life, oh my life. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos,
de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Sin mosquito, no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de octubre, recorreremos los barrios Esteros de Liberá, 102 viviendas, 150 viviendas y 122 viviendas. Entre todos nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Municipalidad de Curuzucuatiá. Hacia adelante. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Tecnoservicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecnoservicios. Contactos al teléfono 3456-433-777, Mocoretá, Corrientes. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. También lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. ¡Ey! Como siempre, solo por hoy, amor. Solo por hoy. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión.
Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamiento, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajas? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 16. 12 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 82%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024.
rincón florido, pueblito mío que ayer dejé, con la esperanza de que algún día, como un suspiro, poder volver. Es imposible, vivo añorando, con mil recuerdos y una ilusión, pero constante, pueblo querido, te llevo siempre en el corazón. Pero el destino me dio el consuelo de darme un cielo que es un primor, una morocha dulce libreña que es un ramito tierno de amor, la compañera más amorosa, cual una rosa primaveral, todo ternura, amor, dulzura y es la pureza angelical. Pequeño, hermoso, fruto grandioso, divina flor, ella es mi sueño que con empeño la llevo dentro del corazón. Pueblito mío, vuelvo a evocar, porque olvidarte nunca podré, y pienso un día como las aves, alzar mi vuelo, volverte a ver. Pero el destino me dio el consuelo de darme un cielo que es un primor, una morocha dulce libreña que es un ramito tierno de amor, la compañera más amorosa, cual una rosa primaveral, todo ternura, amor, dulzura y es la pureza angelical. Ejercitado en tareas del lugar, es el peón de estancia para quien va mi cantar. La voz de usted vaquiano que en la sombra y en el sol va cumpliendo faenas por encargo del patrón. No hay luna, la luz para desigual. En el anca su potro siempre luce un buen día. Lleva el facón ligero para cualquier ocasión. Y marcando las redes en la tierra es el mejor. Siempre silba en el tajín para matar las horas y sentirse más feliz. Y jugando a la tabla su alegría expresará al echar fuerte clavada con un fuerte zapucán. Atención pido, señores. Es una leyenda la que vamos a cantar. Estando la madre enferma, remedio salió a buscar. Llegó a una concurrencia y allí se puso a bailar. Bailando estaba una polca, se puso a taconear. Y en el preciso momento, un amigo le vino a hablar. Disculpe amigo cara, a nivel
hora de bailar, vio que brillaba la aurora. Le dijo a su damita, mamoitepa o inderoga. La dama le contestó, cheroga o imomburú, prejocero che visita, es echaran de su. Al oír estas palabras, de todo se despidió. Salió llorando y diciendo, mi madre ya se murió. Jodan acá tu ajane, achaqueo en los esteros. Au Pepe Catua Moine, para siempre el luto entero. Bailando toda la noche con la dama más mejor, le dijo a su china amada que no desprecie su amor. Iba recorriendo siempre, no llega ventas, por haber sido marido en Caragua perdéis. Oh, perdéis. Ahí van los cosecheros, rumbo, Chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el Chaco largo de mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un
un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. La huella que tanta dicha me deparó. Era noble aquel mala junta, así se llamaba mi pingo. Doradillo, flete más lindo que en la comarca pude lucir. La cañada fragosa, mi pochillo malajuntas, era de menta famosa y bueno, de punta a punta. Era noble el parejero en la cancha mano a mano, y muy guapo y vaquiano para cruzar el estero. Por eso yo canto acá los 4 amores que tuve, mi vaina el potrillo aquel, cañada fragosa y murucuyá. En la estación que enamora. Eran 2 locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Bonita, bonita.
Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjetas Banco Corrientes, 15% de descuento, más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Correo Rural. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas. Remate TV Rojan. 16 de octubre, 14 y 30 horas. Remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo Patria. Gananor Pujol, Agenda de Remates, octubre 2024, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, martes 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan, lunes 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Gananor Pujol, octubre 2024. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia su próximo remate. 16 de octubre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Remata Hildarraz Hermanos, Campo Patria. Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida.
Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragorros, Guruzucuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Regi Compañía SRL, consignatarios. Teléfono 03774 42 4010 42 4011. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 16. 38 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 82%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores.
paisaje veo mi cielo, verde y claro como tus ojos, en tu carita tus labios rojos que son culpables de mi desvelo. Si comprendieras cuánto te quiero, no dejaría ni un solo instante que yo sufriera siendo tu amante y enamorado que por ti muero. Si yo pudiera tenerte y amarte con devoción, qué bello será mi vida, ser dueño de tu pasión. Tu gracia incomparable tiene todo lo mejor. En tus ojos mi suspirar me brindan gotas de amor. Mi alma te adora, tesoro mío, hora de hastío, paso por ti. Guardan celoso tus labios rojos, todo el encanto del frenesí. Ven a mi lado para adorarte, ansio tenerte con devoción. Y mientras duermen tus negros ojos, me va rugiando mi corazón. Mi alma te adora, tesoro mío, hora castigo, paso por ti. Guardan celoso tus labios rojos, todo el encanto del frenesí. Ven a mi lado para adorarte, ansio tenerte con devoción. Y mientras duermen tus negros ojos, me va rugiando en mi corazón. No me
Supieron ser testigo de lindos días que ya nunca han de volver. En noche de serenata a caballo te crucé y pa' conquistar a una ingrata le toqué este chamamé. ¿Qué tienen tus ojos pardos que cautivan al mirar? Si parecen dos luceros que me alumbran sin cesar. Con claro de luna llena tu carita se formó. Con la sombra de la noche tu cabello se pintó. El beso que ayer me dieras, tan pleno de ensoñación, dejó en mi boca la hoguera, que su fuego me abrazó. El frío llega y no puede lastimar como a la flor, con las gotas de rocío que marchita su esplendor.
vuelta de Colombina y aletear de Panambí. Te posaste en la hoguera de mi sueño tan febril. La aurora llega fragante con su encanto de arrebol. Tú te asomas arrogante, tan brillante como el sol. El beso que ayer me diera, tan lleno de ensoñación, dejó en mi boca la hoguera, que su fuego me abrazó. El frío llega y no puede lastimar como a la flor, con las gotas de rocío que marchita su esplendor. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. La menta de Brutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una copita para esperar el albahaca de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una copita para esperar el albahaca de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Brutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el albahaca de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el albahaca de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Llegando el domingo recuerdo las tardes, cual feliz que en otra hora
puentecito que fuera testigo de un juramento con dulce idilio de amor y de paz. Arroyo a viento fue jardín de ensueño y en donde contigo aprendí a soñar. Cuando entre mis brazos alegre me decía, ángel del alma, te juro en mi vida no te he de olvidar. Recuerda, amor mío, el arroyo barriendo sus aguas tranquilas, el bello ceibal y en las tardecitas de brisas templadas que un día nos vieron ansioso besar. Aquel puentecito de entre la alborada, el perfume suave de los higos en flor. Y cuando embriagado por las ilusiones, juramos juntos un eterno amor. Sobre la baranda de aquel puentecito, acunaste en mi pecho tus ansias de amar, mientras que tus ojos a veces contemplaban a las avecitas que dentro de las ramas solían jugar. Y en aquella tarde de suave rebol. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjetas Banco Corrientes, 15% de descuento, más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, fresa, miel, limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. Anotaste 3794 8747 17. Autonativa. En Montecaseros seguimos avanzando. Acompañamos a cada emprendedor y artesano, fortaleciendo el talento y la creatividad de nuestra comunidad, promoviendo el empleo autogestionado, sumando espacios de feria, como así también realizando talleres de capacitación y entrega de subsidios para ampliar la producción o el trabajo. Apoyar al desarrollo de los emprendimientos en nuestra ciudad es un compromiso que nos llena de alegría y orgullo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones.
Ingeniería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un Rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decir. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad.
fin de semana largo y llega a la pantalla gigante del cine de la Rural una emotiva fábula de ciencia ficción sobre la naturaleza, la identidad y la inteligencia artificial. Robot Salvaje. Vení a verla en 3D desde este viernes a las 19:30 horas y continúa a las 17:30 la increíble Transformer One. Y para los que no la vieron, la locura continúa en el cine con Joker 2 a las 21:30 horas. Fin de semana imperdible en el cine de la Rural. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 17. 9 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 82%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Escucha mi tierno canto antes que brille la aurora. Esta noche perfumada con aroma de jazmín, y llego hasta tu ventana, dulce niña correntín. Serenata de un bohemio, estos versos para ti. Vengo cruzando esteros, se oyen gritos leteros y de chajá. Llego hasta tu rancho, te traigo mi cantar, para que con mis versos puedas soñar. En esta noche de púlgidas estrellas traigo mi serenata para ti, mi dulce amada. Atado mi caballo al palenque de tu rancho, mascando el freno en esta hermosa madrugada. Esos agrestes perfumes que dan los bosques en flores, yo te traigo esos aromas del campo, su inmensidad. Vengo a perturbar tu sueño esta noche silenciosa. Debajo estos naranjos te imploro mi soledad. Vengo cruzando
enamorado como un demente, con ansias locas, busco tus labios para morirme besándote. Tu boca es coral sangriento de amor, ñangapiribi te invita a morder. Llama de pasión, fuego abrasador, que ha de calcinar todo mi querer. Es fuente de amor que incita a besar, infierno y Edén, color carmesí. Tu boca es coral que me hace exclamar que te desma en el yurumí. Desde que pude posar mi boca sobre tu boca, raras visiones alucinadas mi mente ve, y enamorado como un demente con ansias locas, busco tus labios para morirme besándote. Villanueva nació de mi alma triste este fiel lamento que hoy llora mi chamamé. Quisiera que llegue muy cerquita de mi madre, envuelto en el polvo suave y dormido de algún tapé. Desde Buenos Aires te envío mi humilde canto, tus calles añoro y sufro porque te quiero. Las noches porteñas de ti me recuerdan siempre, y por eso canto con este acento tan lastimero. Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con mi pasión, aunque yo me muera después. ¿Qué importa si ya te vi, pueblito de mi querer? Es hondo mi padecer y sufro por ti. Pero si el destino un día no permitiera de que yo volviera al pago donde nací, quiero Villanueva pedirte que no lo olvides a este correntino que tristemente canta por ti. En aguas dormidas de algún manso arroyuelo, que hoy sueña en las noches lo mismo que sueño yo, y están los arpegios que inspiran mi triste canto, que es ternura y llanto que el alma mía por ti sintió. Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con mi pasión, aunque yo me muera después. ¿Qué importa si ya te vi, pueblito de mi querer? Es hondo mi padecer y sufro por ti.
dichosa de corazón te deseo, siempre tu dulce recuerdo hará leche vive los más hermosos momentos de mi vida y bella Salacue. Cuando la tarde agoniza, buscan refugio las aves, el aura fresca y suave invita a la inspiración. Ensayo alguna canción, pulsando mi maracá, pensando en ella que está esperándome divina, la morocha correntina del pueblo Purucuyá. Envuelto en la soledad, voy galopando constante, henchido mi pecho amante por el ansia de llegar. Ella me dijo al jurar con ternura y devoción: no deseches mi pasión, que marchitará mi vida. Soy la sumisa cautiva de tu gaucho corazón. Y devorando distancias hacia el Edén de mi amor, la noche con su rumor me lleva al pie de su reja para decirle mis quejas, que es mucho mi desconsuelo y las estrellas del cielo perforan negro capuz pintando un beso de luz en la cinta de tu pelo. Vengo trayendo del Chaco esencia de quebrantales, de esteros y malezales, del sol, sus ardientes rayos, de los bosques su frescura, donde cantan los zorzales, jilgueros y cardenales, tiernos hijos de natura. Traigo el cantar melodioso de la raza guaraní, con la miel del camoatí mis versos derramaré, junto al tierno valle que brota desde mi suelo, como agitando pañuelos por el dulce chamamé. Cantar bien correntino, aunque soy hijo chaqueño
vida yo me empeño, pues llevo en el corazón la voz del acordeón, con las guitarras queridas que claman por una herida que desangra la pasión. Traigo el cantar melodioso de la raza guaraní, con la miel del camoní mis versos derramaré, junto al tierno habanero que brota desde mi suelo, como agitando pañuelos por el dulce chamamé. Después que viví soñando con tenerte, vida mía, hoy tengo por fin la dicha, tus caricias, niña mía. Tanto soñé con tus besos, tu mirada
Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjetas Banco Corrientes, 15% de descuento, más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. En Montecaseros seguimos avanzando. El Centro Único de Reclamos es un espacio que centraliza y canaliza solicitudes de los vecinos de forma virtual y presencial. Cada paso es registrado, analizado y derivado al área correspondiente, que dispone los recursos humanos y materiales de la municipalidad para su resolución. Comunicate al 3775 49 30 70. Trabajamos para cumplir con la atención rápida y eficiente de las necesidades y reclamos de los vecinos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Sin mosquito, no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de octubre, recorreremos los barrios Esteros de Liberá, 102 viviendas, 150 viviendas y 122 viviendas. Entre todos nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Municipalidad de Cursucuatiá. Hacia adelante. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu.
Nueva temporada. Te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774-469910. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. ¡Los esperamos! AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Fin de semana largo y llega a la pantalla gigante del cine de la Rural una emotiva fábula de ciencia ficción sobre la naturaleza, la identidad y la inteligencia artificial. Robot Salvaje. Vení a verla en 3D desde este viernes a las 19:30 horas y continúa a las 17:30 la increíble Transformer One. Y para los que no la vieron, la locura continúa en el cine con Joker 2 a las 21:30 horas. Fin de semana imperdible en el cine de la Rural. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 17:38 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 81%. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Hola, onda. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera 2024. Una radio como vos. Prenda querida, hoy son todos mis desvelos. Yo siempre le pido al cielo, no permita ni un momento quitarme del pensamiento lo que es todo mi consuelo. Ayer te dije te quiero y muy firme está mi frase. Por eso aunque me rechace tu indiferencia o tu olvido, constante estará contigo mi amor que no se deshace. Bueno, que era un Emilio famoso. Habiendo llegado el día que mi vida ha terminado, llámame bien cantado, anunciar en todo el mundo con sentimiento profundo, ya se fue el enamorado. Cuando mi adiós sea una flor que engalane tu aposento, recordando aquellos tiempos en que tanto me quería, serán más bellos tus días, sin torturas ni un lamento.
Voy a aprender a olvidarte, ya mucho lloré por vos. Me cansaron tus mentiras, y hasta acá llegó mi amor. Qué fácil para vos pedir perdón de mil maneras. Si todo lo perdí, aunque te di mi vida entera. No entiendo el por qué me fuiste infiel y me mentiste. Hubieras pensado antes de querer arrepentirte. Dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte. La soledad será tu fría compañía. Recordarás cada promesa que me hacías. ¿Qué se siente ahora? Llorar por alguien al que ya nada le importa. A quien tú antes engañaste sin piedad. Quien supo amarte y respetarte de verdad. Dime qué se siente ahora, llorar por alguien al que ya nada le importa, de quien tú antes te burlaste sin razón, ahora te dice adiós y hasta acá llegó mi amor. Qué fácil para vos pedir perdón de mil maneras. Si todo lo perdí, aunque te di mi vida entera. No entiendo el por qué me fuiste infiel y me mentiste. Hubieras pensado antes de querer arrepentirte. Dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte. La soledad será tu fría compañía. Recordarás cada promesa que me hacías. ¿Qué se siente ahora? Llorar por alguien al que ya nada le importa. A quien tú antes engañaste sin piedad. Quien supo amarte y respetarte de verdad. Bandoneón chamamecero que tanta dulzura encierra. Llegaste desde otros lares y te aquerenciaste en mi tierra, desplegando melodías que el pueblo aplaude de pie. En ritmo de chamamé, esencia tradicional, tus notas mastican sueños, despertando un zapucay. Desde que estás en mi patria sos vida, sos sentimiento, sos por la magia del viento un enjambre en sonido. A tu caja van unidos metal, madera, cartones y acarician los botones las manos del musiquero que pone el alma en tus notas, bandoneón chamamecero.
Como regalo a mi madre quiero que llegue este canto, humilde y sencilla ofrenda a su amor, tan puro y santo. He traído, madrecita, el regalo que anhelaba, que soñaste tantos años bajo el cielo guaraní. En tu blanca cabellera será el manto de alborada que acompaña tus plegarias cuando ruegas para mí. Aquí tienes la mantilla que entre tanta la eligiera, el color de esos tus ojos que iluminan mi existir. Es hermosa, tan hermosa como un sol de primavera. ¿Es acaso lo más fino que han tejido para ti? Madrecita de mi vida, sembradora de cariño y ternura infinita, en tu rostro está la huella de esperanzas y desvelo, y tus labios van sembrando las palabras de consuelo. Aquí tienes la mantilla que canta la ligera, del color de esos tus ojos que iluminan mi existir. Es hermosa, tan hermosa como un sol de primavera. ¿Es acaso lo más fino que han tejido para
Dejemos de lado toda poesía ni bien soñado. Seamos sinceros como al principio fuimos los dos. Si es que no me quieres como aquel día no tan lejano, no te desesperes, yo te comprendo y te digo adiós. Cosas de la vida con un final, con un comienzo. Ha sido lo nuestro, nunca te culpes tu desamor. El tiempo ha vencido para la dicha de nuestra vida. Inútil seguir, ya no
con un final y con un comienzo. Ha sido lo nuestro, nunca te culpes tu desamor. El tiempo vencido para la dicha en nuestra vida. Inútil seguir, ya no tiene flores nuestro rosal. Tal vez no saber cuidar nuestra ilusión no sucedió, pero el tiempo lo queremos, no se puede recuperar. Contigo fui muy feliz, lo que no sé si tú también. No quiero que llegue el fin, pero el destino así es mi bien. Sendero que une los campos con la ciudad, con sus alforjas de ilusión llena, la flor del monte cantando va. Canta la tierra de sus amores, versos y flores deja al pasar, no le hacen meña a los sin sabor, ella es ternura, toda bondad. Flor de mi pago, bella y graciosa, rindo a tu paso mi adoración. Talle flexible de fino mimbre, pasas al ritmo de tu canción. Llevas contigo toda la esencia y la fragancia de tu vejez. ¿Cuánto daría por ser el dueño de tu morada en aquel Edén? Mañana y tarde viste de fiesta la calle larga de la ciudad. Es el camino por donde pasa la princesita. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Exámenes. Problemas con tu novio. Discusiones con los viejos. Depre. Tenemos la solución. Solo un poco de radio. Guaraní. Porque nos encanta entretenerte. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo.
Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Cara. Este año te presentamos La Fiesta en Carpa Gigante. Y actuarán Ángel Pizzochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo. Y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy calentero. Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en cumbia y chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre. Organiza Hermano Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Me golpeaste el alma sin piedad. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, piña, también limonada. Son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor. Sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Sin mosquito, no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de octubre, recorreremos los barrios Esteros de Liberá, 102 viviendas, 150 viviendas y 122 viviendas. Entre todos nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-63-1196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu.
Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 18. 8 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 82%. Más actitud, más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Hombre que se divierte en el lomo de un bagual ha de estar bien preparado para mostrar su destreza, pues este estará bien firme y ante cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza. Por eso digo, chamigo, que ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente empezando otro fin de semana más, otro sábado más, esta propuesta musical titulada Por los caminos del chamamé. En la consola técnica puesta en el aire está el señor Agustín Campestrini. Buenas tardes, operador. Hola. ¿Cómo está, operador? Espectacular usted. Está súper re bien, operador. ¿Quién les habla acá del otro lado? Ramón Tony Duarte. En la conducción, en la co-conducción, el señor Gustavo Sotelo, que todavía, bueno, él no ha venido todavía. Pero bueno, no se preocupen que ya estaba viajando en un vuelo charter y iba a venir enseguida nomás. Lo que pasa es que no le arrancó la moto. Así que bueno. Operador, ¿cómo está? ¿Cómo pasó esa semana? Che, espectacular. Y bien, che, le estamos llevando, diría el comisario. Exactamente, no está fácil el che. laburo, Hay pobreza. Hay pobreza, espero que no se note, che. Feliz día a nuestra patrona, la Virgen de Pilar de Curuzú, Cuatiá. Hoy estamos con todo, che. Felicidades a la patrona. Dios me lo bendiga siempre. A nosotros no nos invitaron ni a la cantata, ni para ir a tocar, ni para ir a comer, nada. Pero bueno, estamos acá nosotros haciéndole firme. Y por supuesto saludando a la patrona, la Virgencita Nuestra Señora del Pilar de Curuzú, Cuatiá. Así que estamos con clima de fiesta. Ahora también vamos a buscar el temita musical cantado de nuestra patrona, che. En tu procesión, Virgen del Pilar, Madrecita Santa. Tiene que haber algún material ahí por el Padre Ariel Jiménez, o alguno de ellos también que pasaron acá por el ET25 Radio Guaraní, así que seguramente, che. El canto a la Virgencita del Pilar. Ahora la vamos a buscar. Ponele que sea así, operador. Ahí sí está por ahí alguno escuchando, seguramente nos va a decir el temita musical, che.
Bueno, les comentamos que estamos saliendo también a través de la página de internet www.lt25.com.ar. Estamos saliendo a través del Facebook de Gustavo Cardoso. La Guaraní nos pueden seguir la transmisión directa desde ahí también. Y también nos pueden escuchar a través de la aplicación móvil de LT25 Radio Guaraní desde cualquier punto del país, desde cualquier territorio nacional y por supuesto internacional también. Y por supuesto también te vamos comentando a poquito de lo que se viene esta noche. Empezando romántico el amigo operador. Se vino con todo el operador hoy. ¡Bien! Desde el atajo fui caminando hasta el pueblito de Itatí. Iba cumpliendo con mi promesa, Virgen Sagrada del Taragüí. Eso, operador. Agradecido por su milagro, hoy yo le ofrendo este cantar, porque ella siempre me ha ayudado. Rezaré siempre ante su altar. Desde la distancia dichoso le canto, Virgen de Itatí, porque soy su hijo, siempre la venero, reina guaraní. Su nombre en el mundo todos la recuerdan con gran devoción. Le ofrendo contento, Virgencita Santa, mi triste canción. Romántico en la tarde apareció el operador. Y ahora vamos a estar buscando el temita musical. Ahora vamos a estar encontrando un ratito nada más, señor operador. Y ahí lo estamos buscando también. A ver si las redes sociales nos pueden ayudar un poquito también. Así que bueno, le mandamos un saludo grande. Y también te vamos invitando para esta noche en la pista Rincón Criollo, otro gran bailantazo que se viene con todo para bailar y bailar. Donde llegan mis amigos de los semaneros del chamamé. Se vienen muchísimos artistas más. Y por ahí el operador del otro lado te va comentando así de la siguiente manera. Música del Monte sonando en vivo para todos. Los del Monte el próximo 10 de noviembre, los pagos de Posada Misiones. 14, 15, 16, 17 de noviembre, Buenos Aires. Gira musical Los del Monte. Joaquín Maidana, Gustavo Sotelo, Sergio Cardoso. Para bailar y bailar. Nosotros no vamos a poder ir debido a motivos de trabajo, así que van a ir los compañeros, che. Y esta noche con Corriente IT, Corriente Cumbiero estaremos llegando a los pagos de Perugorría Corriente, en el lugar, ahí en el Club Social, junto a Margarita Fernández y toda su gente en esa gran fiesta. Y también, por supuesto, para esta noche también estaremos llegando en los pagos de Goya Corriente con Villalba Producciones, en la carpa del Club Central Goya también, Corrientes IT y Corrientes Cumbiero. Así que lo esperamos a todos en esos pagos, si Dios quiere, Dios mediante. Así que rapidito nomás, luego acá el programa, ya ensillamos montado como quien dice, y nos vamos para los que los pagos, si Dios quiere, un largo trechito ahí para rutear un ratito, che, vamos. Con su guaina escobillando. Domingo 10 de noviembre, Pista El Tacuaral,
Cazadores Correntinos presenta la primer fiesta de la tradición. A partir de las 9 de la mañana, desfile de agrupaciones por las calles del pueblo. 10 horas, carrera de sortijas. 11 horas, prueba de rienda. Categoría menores de 14 años y categoría mayores. A la tarde, broche de oro en clina con 15 montas. Broche de oro en cuero tendido. Jurado Betty Correa y Hugo Jiménez. Capataz de campo Ramón Ábalos. Apadrina Carlos y Carlitos Ábalos. Capataz de maroma Mariano Ortiz. Cierre con carreras de cuero. Animación José Alegre y Hernán Sosa de Sauce. Gran servicio de cantina y parrilla por la noche. Presentación del ballet de Cazadores Correntinos. Para la bailanta, los paisanos del Llámame. Los Ángeles de la bailanta en cumbia y Llámame. Vamos, 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 eso es. Entrada libre y gratuita. Coordina José Alegre y Tomás Álvarez. Organiza Municipalidad de Cazadores Correntinos. Gestión Dante Romero. ¡Sensacional bailantazo! ¡Sensacional bailantazo! Este sábado 12 de octubre se viene una mega fiesta Rincón Criollo. Festejamos el cumple del Matador, más la fiesta de los cumples del mes de octubre. Te presentamos 6 bandas en vivo. Llega desde Chaco, Los Secuaces. Que me pusiste a soñar con tantos cuentos de amor. Los Semaneros. Y la verdad es que no soy tan fuerte como López. Semaneros Cumbieros. Paloma le dio una carta para que le entregue mi amor. La cumbia pomelosa, Pomelo y su banda. Tengo un amigo que se hacía de calavera. El cumpleañero, el Matador y Salsa Mami, presentando su nuevo material. Porque yo soy su momento preferido. Y el gran show en vivo de Antonio Velar y los Miller. Me dejó de querer. DJs, toda la animación de Tío Beto. Cumpleañero del mes de octubre más 3 amigos o amigas. Ingresan gratis. Compartiremos una torta gigante con sumisiones de regalo durante la noche. Y atención, por el número de la entrada sorteamos 50.000 pesos en efectivo. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. En tus manos. ¡Prepárate! ¡No te lo podés perder! Este sábado 12 de octubre, la fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y Familia. Garantía de diversión. ¡Sensacional! ¡Impresionante! Sábado 19 de octubre se viene una gran fiesta en Predio Rincón Criollo. Festejamos el Día de la Madre a lo grande y te presentamos gran destreza criolla y bailanta. Apertura 14 horas, categoría libre y menores, 400.000 pesos en premios, más trofeos. Anima Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Jurado Juan Miguel Ferreira. Coordina Dani Quirós. 19 horas comienza la bailanta. 8 bandas en vivo. Llega Miguel Domínguez y Los Cuñados. Corrientes y té en cumbia y chamamé. Ricardo Jesús y su banda. Grupo Terremoto. Amor. Los Reyes del Payure.
Concepción del Uruguay, Sentimientos del Corazón. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Regalos y consumiciones durante la noche. Y atención, con el número de la entrada sorteamos 100.000 pesos en efectivo. Entrada damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 pesos hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. 14 horas comienza su recorrido. Agéndalo, sábado 19 de octubre, Predio Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia, garantía de diversión. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Y así continuamos con a todos ustedes cuando han transcurrido 23 minutitos de la hora 18, cuando pasamos los avances de lo que se viene esta noche en Pista Rincón Criollo, ese gran bailantazo. También se viene, por supuesto, la invitación para el próximo fin de semana, día sábado 19 de octubre, previo Día de la Madre. En el Predio Rincón Criollo nuevamente se viene esta gran prueba de rienda, luego bailanta, donde hay con trofeos, 400.000 pesos en premio y muchas cosas más para disfrutar para el próximo sábado. Pero esta noche nos venimos con un gran bailantazo, cuando llega la música de los muchachos de los semaneros, también llegan los secuaces, Antonio Velar, Pomelo su banda, Semanero Cumbiero y por supuesto la gran presentación festejando el cumpleaños de nuestro amigo William, el matador y salsa Mami, Así que bueno, a continuación por ahí nos pedían el gateado, operador, estamos saludando a nuestras casas comerciales, a aquellos que están siempre acompañándonos, fin de semana tras fin de semana, sábado tras sábado. El saludo cordial para mis amigos de Galpón, Ramos Generales, Danielito Quiroz ahí preparándose para el próximo también 10 de noviembre, que cuenta por supuesto con todo lo que es la indumentaria gaucha, todo lo que lleva el montado en general. Ahí está el amigo Dani Quiroz, por supuesto en el Galpón, te ofrece riendas, cabezadas, lazos, estriberas, todo tipo de argollas. También por supuesto también te ofrece lo que es bota pampa, cincha también, y todo lo que lleva la indumentaria gaucha. Para el próximo 10 de noviembre está el amigo Daniel Quiroz. Y puedes también comunicarte con él o puedes mandarle un audio consultando tu consulta a través del 3774 50 91 04. Saludo grande para mi amigo Dani Quiroz. Por supuesto, pero ahora si usted tiene una rienda, ¿usted se anima a desfilar el 16 de noviembre o no? No va con el desfile usted. Por ahí si tiene un arreador viejo que le haya hecho su abuelo por ahí y está medio seco su huasca, vaya que el Dani le va a engrasar bien la huasca. Tiene un unto especial el Dani ahí, no saben lo que son. Bien. Queda bien brilloso su huasca ahí con el Dani, tiene de todo el Dani. Saludos grande para Danielito Quiroz, un abrazo grande para vos, para José, para Joaquín, para toda la gente, Por acá me llega a ver, buenas tardes amigo, ¿cómo estás? Vos, Hotelito, yo aquí escuchando su programa como siempre. Pasamos mucho más para saludar a mi suegro Agapito Araujo, Martín Amiño, en especial a mi señora Mercedes y Araujo, y para todos los que me conocen, un abrazo para vos y para el amigo Sotelito, mi amigo Leonardo de Monte, un saludo grande para vos, El gateado por Tarragó, y tenés por ahí, le vamos a dedicar al amigo Pochito Romero, que está en sintonía, como siempre, como todos los sábados,
Chaguaretés, Tigarribia, era por demás conocido allá en Curuzú, Guatiá. En el campo y la ciudad se le escuchaba tocar, y cuando andaba picado también solía cantar. Qué lindos aquellos tiempos cuando tenía un gateado, y para llegar pronto al boliche con su machete colí cortó todo un alambrado. Y así seguimos junto a todos sus amigos, saludando por supuesto, como decíamos, también a todas las casas comerciales. También le saludamos al amigo Alberto Robaina, el supermercado El Turco 2, ahí por Martín Fierro 880 está el amigo Alberto Robaina ahí con su gran, por supuesto, amplio local comercial, descuento mayorista, descuento minorista, todo en carnicería, todo lo que es también en ramos generales. Un abrazo grande para vos, para toda tu gente, para el carnicero Ayala, ahí che, un saludo grande para vos, para el amigo Achalita ahí, para el Top Ayala, ahí de supermercado El Turco 2 de Alberto Robaina, calle Martín Fierro, Curuzú, Cuatía Corriente, che. Y así continuamos, también le estamos saludando al amigo Eduardo Alfonso, que también está escuchando, está tomando algo, está medio trambólico, ya parece el amigo Eduardo Alfonso, así que te estamos saludando para vos, amiguito Eduardo. No tome tanto, mira que sos mío que te querés convertir en lobizón por ahí vos, O sea, la cara ya tenés, Eduardo, ¿viste? No, te falta convertirte nomás. Con su pista bailantera te pega el grito triunfal. La música de Lo del Monte girando en vivo ahí también, coordinando el amigo operador. Y le damos la bienvenida al amigo Gustavito Sotelo, mi compañero de trabajo. Buenas tardes, Gustavito. Hola, Toñito, hola, Pirinola. ¿Cómo está, Toñito? Todo bien, che, acá recién llegando, che. No me podía terminar de bañar, Toño. ¿No? Ya, pero ¿qué lo parió? ¿Qué, no encontraba el jabón o qué? No, me estuve poniendo la cera, vio, entre las pompis. ¿Se estaba rasurando la barba o qué? ¿Qué tal, a Rubén Rodríguez rasurándose entre las piernas? Bueno, en los pliegues. ¿Cómo está, Toñito? Es un placer enorme saludarle a la audiencia. Imagino ya estaba usted saludando a toda la audiencia de nuestro querido programa Por los Caminos del Chamamé, que se irradia todos los sábados de 18 a 21 horas. Hoy vamos a estar hasta las 20 horas nomás, vamos a estar en nuestro programa y ahí después se va a encargar el amigo operador de esa horita del programa para pasarle todas las publi que tenemos de nuestros queridos auspiciantes que tenemos, por supuesto, los que apuntalan nuestro querido programa, a todas esas casas comerciales que confían en estos 3 años y pico de nuestro programa. Así que muy, muy contento de estar en un programa más. Luego estamos partiendo, si Dios quiere, para Perugorría, en un cumpleaños. ¿Un cumpleaños de cuántos años tiene que cumplir el señor o señora? ¿Cómo? Un señor, pero la verdad que no sé el cumpleaños porque no quiere decir al aire. No quiere decir al aire, está bien, está muy bien, está bien. Dice que no se dice el cumpleaños, el año, ¿no? Así no. ¿En el Club Social? Club Social, sí. El Club Social. Y bueno, y después nos vamos, si Dios quiere, al Club Central de Goya, a través de la mano de Villalba Producciones, que vamos a estar, si Dios quiere, ahí, eso de las 3 más o menos de la madrugada, en el Club Central Goya, Así que muy contento. Señor. Sí, señor, así es. Y bueno, gracias a nuestra querida gente que nos escuchan, a nuestros queridos radios de escucha del otro lado del receptor que nos escuchan todos los sábados, Saludarle a don Alfonso, recién me estaba llamando, dice que estaba tomando con un amigo Sosa, me decía. ¿Sosa parece que era? Ah, capaz que sí. ¿Cómo era el apellido? Está tomando vino, lo de nunca, porque a mí me parece raro que don Alfonso esté tomando. Claro, a mí también, o sea, yo no quería decir al aire esto, pero
Me pareció bastante raro, sí. Raro, ¿no? Porque no. Como Apareció- que él no toma, vio, no. Apareció después de tanto tiempo. Trambólico. Trambólico, es exactamente, sí. No toma el vio, no. ¿Cómo No. es? Se acelera un poco cuando toma, vio. Ese sí que se acelera un poco. Porque si no, tranquilo, después de cuando toma, se acelera un poco. Sí, viejo. ahí se reacelera y parece que le pica la retaguardia también. Franco con la pinto le entra ahí. El otro día quería vender la camioneta, él me decía en las redes sociales, sin noche la camioneta, me decían. Alfonso. Claro, Sí, yo camioneta, publiqué, pues viste, después tuve vergüenza, saqué no a mi estado. Sacó, está bien. Sí, güey. Pero no vendió, aparentemente no vendió todavía. No vendió a mi compa, los que yo recibo no quieren comprar porque tiene muchas noches la camioneta. Sí, tiene varias. O sea, por ahí vio que tiene una. Varias cosas ajenas alzadas en esa camioneta. También vio que por ahí la mujer, o sea, la dama vio que se complica porque las mujeres nada, que mira la camioneta de gente, o quién sabe qué mujeriego te va a poner pues, Exactamente, sí. O sea, usted me entiende, ¿no? Usted es lo que habla. Yo le entiendo más o menos el mensaje, ¿vio? Exactamente, el mensaje. Bueno, estamos saliendo a través del Facebook de Gustavo Cardoso. Che, tengo una llamada. Hola. Escuche. El perro, bajale, el perro. ¿Cómo le va, don Alfonso? ¿Cómo está usted? Sí. Acá le estamos saludando al aire. Está al aire, tenga cuidado con lo que dice, está al aire. Hola. No, ahora se borró. Ahí No, cortó la llamada. no quiere salir al aire, ¿viste? No quiere salir al aire, exactamente. No quiere salir al aire. Anoche para el amigo Gustavo Maciel. Usted sabe que anoche, hablando de las noches. ¿Dónde se fue usted? De la policía, ¿vio? Anoche me fue en el cumpleaños de la señora don Eduardo Maidana del Capataz del Sauce, che. Muchas gracias a la gran familia también por esa invitación y por por invitarme, por tener esa molestia de hacerme la invitación a mí, de ir a la fiesta, al cumpleaños de la señora. Como 200 años creo que cumplió la señora. Así que está... nuevita, no sí, está el chico don, no sé si usted le conoce al amigo Mario Fontana. Sí, porque vio que él, de ahí la gente del Chajá. Claro. Exactamente. Bueno, estaba... No visita últimamente Mario, como si fuese que le corrimos acá, ¿vio? Exactamente. Anoche estaba medio tomada la palabra él, vio, estaba medio trambólico también. Estaba con su señora, vio. Estaba bailando con su patrona, él ahí está métale tranque nomás. Y cuando me iba justamente pasando el Miriñay un poquito más allá a la casa de Maidana, vio que yo tengo un refuerzo que me puso el taller de taponazo en el enganche de la camioneta. Claro, sí. Adelante iba una camioneta, pues yo iba frenando, iba mirando, iba frenando, tocaba los frenos y le dije a Max, inclusive le dije, allá va un auto, mira, va frenando por el poserío, pero no es tanto. Había sido que era los ropajenas, ¿vio? Era la ley. La ley. Claro, cuando yo paso un pozo con, o sea, no pozo, sino lo que está todo tapado, pero se cae, se soldó, terminó de soldar y cayó el refuerzo que le puse al enganche de la camioneta con el amigo Daniel Mendieta, el taponazo. Qué bien colocado que está. Cazó un pozo, nomás ya se desprendió, fíjese cómo estaba soldado eso. Ese que te sale a los gatos al pedazo, tío. Che, yo te tengo que arreglar la puerta, che, mañana te iba a mandar a arreglar, che. No puede ser. Y bueno, no, creo que Daniel no. A usted le habrá soldado capaz. No, el enganche, ¿vio? Y bueno, entonces que le dije a Maxi, la pucha, le dije, sentí un garrotazo, parece un guachazo, una arrastrada de fierro, le dije, la mierda, parece que cayó el auxilio. Wow. Entonces freno, ¿vio? Yo pensé que se desprendió el cable del auxilio y cayó. No. Entonces quedo y miré, me dice Maxi, el auxilio no está. Entonces le miro y le digo, ahí está, el auxilio. No, viste. No. ¿Vio? Entonces, pero un fierro. Entonces freno, yo pego la vuelta y voy y busco y ahí encuentro el hierro pedazo de ese alzón. Y cuando pego la vuelta, ya la ley estaba conmigo, yo. Claro. Cuando pegué la vuelta. Y bueno, y ahí ya se bajaron, ya con fusil, con armas largas, con fal como... Ya me asustó cuando visto... cuando frené la camioneta, ya 10 milicos más o menos al lado mío. Y bueno, andaban haciendo operativos los muchachos, ¿viste? Así que de eso justo recordaba de don Alfonso, mire si tienen que rodearle a la Ranger así. No. Transporte el Carapeche,
Transporte El Carapé, por supuesto, con viajes a todos lugares, con flete también a cualquier punto del país. Vamos, porque tenemos está habilitada la chata para ir a cualquier lado. Pero por supuesto. Así que, Transporte El Carapé, te traemos tu mudanza para todos aquellos que se separan. El otro día que se separó uno a medianoche, me llamó, como las 10 de la noche por ahí me llamó, me dice, ¿me puede hacer una mudanza hasta ahora? No, le digo, hasta ahora ya no, papá, yo estaba durmiendo, ya estaba acostado. Ya no olvidaste. Ya no podía cortar mi dulce sueño. ¿Vieron? A ver si atiende ahora. Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Que la policía Está empericado. Está empericado, gente. Está tomado. Está caú. Tan peo. Busca ahora por Ibotí, operador de andar caú. Exactamente, operador. La vamos a dedicar para don Eduardo Alfonso y para su compañera me conocen. Por Ibotí, de andar caú se llama el tema. Sí, señor. De andar caú. Esa es la dedicar para Eduardo Alfonso, porque está bastante tomada la palabra. ¿Usted sabe quién se comunicó conmigo? ¿Sabe quién se comunicó conmigo hoy también? ¿Quién? Dígame. Que no cree que yo le voy a castrar. Santo Curimá, no cree que yo le iba a hacer volar las piedras. Me dijo que le iba a llamar a usted, ¿vio? Porque se sentía muy tocado últimamente. Le voy a castrar, le voy a castrar. Le voy a castrar, le dije que le iba a castrar, que no se meta que no me mueva el ropero porque va a caer la ropa, ¿vio? Claro, ¿viste? ¿Vio? Ella ya se siente como propietario, ¿viste? De la Mariela, ¿viste? No, y la Mariela me pertenece, pues, ¿vio? Ella ya es mía, entonces no puede ni a querer, porque le iba capaz, yo le voy a manejar como potro, le voy a poner los huevos arriba al cuarto y le voy a echar un poco de estrella. Sin huevos, Santo Curimata. Quería un tema, dijo, y quiero darle un beso a Tony en la nariz, y no sé por qué que... Claro. Mensajito. Buenas tardes, don Tony Sotelo, Duarte, muy lindo su programa. Quería saludar a los amigos de Estancia La Esmeralda con un buen chamamé, dice por acá. Muy bien. En la Estancia La Esmeralda debe estar de Franco, seguramente el amigo Julio Lencina, che. ¿Hoy sabe quién le llegó allá en el kiosco, el árbitro en la cautiva? Sí. Anduvo el amigo Juancho Silverio y el amigo Prudenza, che. Anduvieron los dos chicos en un Renault 12, viste, bastante como mi cara está el Renault 12, ¿vio? Sí. Pero un motor... anda un espectáculo. No sé, un balazo. Sí. El Renault 12 de Juancho Silverio. De Juancho Silverio. Juancho, sí. No, pero la pinta no le hace al tigre. No. El corazón está un espectáculo, Este quiere amansar un búfalo, dice que está para allá para los pagos de Doña Cata Montenegro acá un búfalo. Mirá, Juancho se le... Lindo sería para que lo ordeñe al búfalo, ¿no? Juancho un hombre campero. Sí, pues campero los chicos, ¿viste? Campero porque... Juega muy bien al fútbol también. Fíjese si está por mansar y está queriendo desfilarle una vaca... Todito quiere hacer. Porque el nombre de campero, porque para amansar una vaca, para andarle arriba, tiene que ser campero mismo. Sí, pues otra cosa también al pedo también, viste. Tiene tiempo, sí, tiene tiempo. Sí, o sea, yo no quiero decir, viste, al aire, no. Sí, tiene, o sea... ¿Viste cuando también al pedo? ¿Usted que dice que se rasca la bola día y noche? ¿O qué? No, estoy diciendo eso. O sea que, por ejemplo, de 24 horas capaz que trabaja 2 por ahí. Escuchá. Súbele power al operador. Sin miedo, sin lástima. Póngale, operador. Un saludo grande para el locutor de la hora de Arriba Ciudad también. Un saludo grande. ¿Cómo sacaba el cuero ese día? ¿Quién? El locutor de Arriba Ciudad. El señor Daniel Carabajal. Sí, señor. Claro, que anda haciendo con este muchacho, con Hugo Alarza. Sí, usted sabe que yo pensé que era Alicia Zavala. No era. ¿Cómo dijo? Yo pensé que era Lisa. Si la pauta nomás es Lisa, no está. Yo pensé que volvió, dije yo de vuelta hasta mañana, andarse de vuelta a otra fiesta, dije yo. Exactamente, sí, metele, no me Tenemos el compromiso, che, de hacer esa fiesta también, de nuevamente de Encuentro Guaraní, Tony. Vamos a ir coordinando la fecha y... Bueno. Tenemos muchas fechas ocupadas con el conjunto, ¿vio? Pero vamos a buscar una fecha y la gente está pidiendo, che, y nuestra gente necesita el Encuentro Guaraní. Bueno, vamos a hacer. Vamos a hacer porque la gente están pidiendo y la gente confía en nosotros. Doña Alicia Zavala está en contacto, está viendo todo. Che.
Eso sabe por qué, porque él es envidioso, ¿viste? Porque Anguirú no le da nada a él, pues, ¿viste? Veo que él quiere desfilar con Anguirú, Sí, quiere, pero Anguirú no le va a dar nada a usted porque usted no le da nada a Anguirú, pues no. No. O sea, el pedo, ¿viste? Ya, aquella cámara está sacando él, ¿vio? Claro, ahí está. Esto es contra la envidia, chino. Un saludo grande, che, para el locutor de Río Ciudad, que se está. Mira. Wow. No. El canzón de Moroito, tío. Che, pues qué tipo desgraciado, que no, qué tipo atrevido, que. Sí, tipo atrevido y otra cosa que yo no sé si él no tiene el traje de ese que le dicen pantalón. No. Un saludo también para mis amigos de Anguirú, que anoche estuvieron ellos fueron invitados a través del municipio de Curuzucuatiá, de parte de la Comisión de Agrupaciones Tradicionalistas, representando, por supuesto, a Anguirú y a la Comisión Tradicionalista. Ellos estuvieron haciendo la procesión, la entrada de la Virgen, por supuesto, ahí junto al señor Miño, al señor Oscar, también estuvo también Carolina Torres y el señor Daniel Torres también ahí haciendo la entrada a la Virgen de Pilar, a la parroquia. Luego también hicieron la cantata, así que estuvo muy linda, así que felicitaciones Centro Ecuestre Anguirú por representarnos también ahí a todas las comisiones tradicionalistas, che. Estaba la caminata de la Virgen, che, Sí, la cantata. La cantata. La cantata también estuvo Claudia Villalba, estuvo también Julián Molina, entre otros también, Marito Pérez, si no me equivoco, y también Isaac Davi, también, entre otros, y bueno, también muchos artistas también que estuvieron ahí. Darío Gamarra también estuvo también cantando ahí a la cantata de la Virgen de Pilar, por supuesto, para recibir hoy el día de ella, che. Muy bien, eso es toda la novedad que hay en Curuzucuatiá, la City curuzucuateña, Sí, señor. Así que, mira. Póngale power. Póngale, vamos acá para el amigo Eduardo Alfonso, che. Un saludo para Juan Federico Cuécar también, que me está mandando mensaje hoy. Póngale. Vamos a dedicar para el locutor de Río Ciudad también de lunes a viernes, Pero sí. Vamos, señor operador. Suba volumen. Y llegó hasta la almacena Yucatán, pero el destino maldito. Era el final de quincena y el gaucho Fabián Belén se arrimó hasta el almacén a yucar cebollí ahí. Pero la suerte mezquina al rato lo abandonó y ya Caú se quedó a Cherokee de la esquina. Con el ponchillo a la rastra camina trastabillando, las espuelas va arrastrando alrededor de la cancha. Y ahí nomás le hace pata ancha a un milico retobado que lo mira de costado por andar nomás Caú. ¡Oh! ¿Qué fuiste, Eduardo Alfonso? Para vos, Eduardo Alfonso. Tengo un audio por acá, Sotelito. Sí, señor, A ver. Buenas tardes. Mira. ¿Cómo está, sobrino? Ese hombre parece que le queda lejos del mal puesto. Por eso siempre llega. ¡Guau! ¡Pachá! Para atrás, Juan Federico Cuécar. ¿Qué dice, señor? A ver, otro mensaje. Ay, ese angabo que... Sí, tenemos que pasar. Casero nos estuvo bañando. La publicidad. No cuánto de ese día que se empedó acá. Bueno, creo. No se bañó más, ¿viste? No, nada. Sí, no se puede mandar esos audios al aire, che. Eso Esa ofensa a la naturaleza humana. O sea, nosotros tenemos que... Un código, che. Claro, che. Que tener código. Le vamos a decir al señor Daniel Carabajal que ponga un poquito de orden. Buenas tardes, dice, saludos para Walter Casco y Ramón Acuña de Sonido Norte. El amigo Dani Leche, che, por supuesto, saludando a Eco Sonido, Iluminación Profesional. A ver. Para los guardieros, Juan Almirón y Sosa, el caballero y cocinero, Carlitos Cobar, de Estancia La Esmeralda, che. Vamos, a toda la gente de La Esmeralda que están escuchando. ¿Y la amiga doña Norma Pastato ya yo no?
¿O ya le echaron, será? Doña Norma, Doña pero Norma. yo no sé más de Doña Norma Sala, che, no sé más la vida de ella, no sé si... ¿Qué no, pa' doña Norma Sala? ¿Cómo anda usted? no sé pa' si no se fundió con cuero y todo, no. No, Jesús María, doña Norma, che. Otra que se perdió, Gloria la cocinera, Dan. Se perdió. Se perdió grandecito con mi hija vuelta. Un saludo para el doctor Claudio Torres de Sauce. Después le vamos a invitar a tocar a los estudios de la AM, dice el amigo Daniel Muy Carabajal. bien, che. el gerente, el señor gerente de la radio y locutor del programa Arriba Ciudad, de lunes a viernes por la LT 25970. El dial, Escuche la música de la Maylin, escuchá. A ver, vamos. Para que Santa Rita puede ser, sí. ¡Vamos todavía! Para la Juanita Inciar de Estancia La Blanqueada. Le pedí un carnero, pero no me peló. ¿Qué le dijo? No para su tía Alicia, no. ¿Eh? Para mí quería un carnero. ¿Y? Me clavó el visto, ¿no? ¿Le clavó? Yo tengo un carnero para venderle. 100 vale, un carnero. ¿Cuánto? 100. ¿Usted quiere que me caiga a espalda o qué? Pero un Texel. ¡Qué bicho! Puede ser, sí. ¡Qué bicho! ¡Qué hermoso animal! ¡Qué genética tiene! Es Texel, Texel. Texel. A comerla. Sí, para comer sí es lindo. Y mucha carne tiene. Y 100 también es para arrancarte el alma también. Es Más o menos. No, está en precio, ¿Está en precio? Sí. Sí. Ahí le vamos a pedir, le vamos a preguntar al señor Daniel Carabajal, entiende mucho de... 4 pagos de 25, pues. Caray. Ahí me gustó, ¿eh? Ahí está más conversado. Más conversado. ¿Qué te parece? ¿A usted le gusta operar o no? No, le gusta el cordero. Le gusta comer cordero asado al operador. Fua. Mira que está jodiendo con el carnero, que le da peligro, que le haga otras cosas, vaya. No. Así no. De Maylin. Para Ramoncito Merlo, che, que todos los viernes hace la fiesta y para la... Está por hacer el encuentro de Chava Meseada, en los no sé cuántos años, che, que cumple la Verónica Merlo con el acordeón, Así que... Eso en el Club Inca allá en San Francisco Solano, che. Sí, señor. Escuchan nuestro programa ellos, Qué lindo, che. Un saludo grande para ellos. Mirá, ahí está. Camino largo, polvoriento. Camino de tierra largo y polvoriento. Llévame a esos montes, a ese lugar. En noches de estrellas allá en la segunda, junto a mis amigos salir a cantar. Tecleando acordeonas en esas bailantas, recordando el tiempo que alegre pasaba con aquella guainita que tanto adoraba. Hola, buenas tardes. Quisiera saludar a mis padres, Tomás y Olga, que son fieles oyentes de su programa. La amiga Anita Villanueva, che, que nos está mirando a través del Facebook de Gustavo Cardoso. Pueden compartir la transmisión, gente. Anita Villanueva, qué linda criatura. La sección departamento de Curuzú. Querido, que no me puedo olvidar, yo le aconsejo pasar para que lo puedan ver y así puedan comprobar. Disculpe, señor Carabajal, no puedo leer este mensaje al aire. Sepa entender, disculparme. En alguna otra ocasión vamos a poder leer este tipo de mensaje al aire. Creo que no estamos capacitados para decir, y bueno, y tampoco la dirigencia no nos permite este tipo de mensaje al aire, así que sepa disculpar de este programa por los caminos del chamamé, que no vamos a poder leer su pedido, por favor. Gracias. Queda totalmente notificado. Dedicándole para el locutor de Río Ciudad, escuchá, vamos, para ¡Eso! Si habrá traído animales ajenos de ahí, esa zona de batata. la Toyota blanca, la Jailo esa. A ver. Sus arroyos pintorescos, Garay, Basualdo y Pairirí van conformando el paisaje hasta llegar al Capibarí. Por los caminos del chamamé pasé y allí lo visité a los rojos y los delgados y nos prendimos al asado, acordeonas y chamamé. O mi paraje Garay, lugarcito. Para Chinito González, che, para Jonah, para Altar Sin Santo, che, que anoche... ¿Quién es ese? Anoche le falló. Ah, Jonah Videla. A Jonah Videla, Altar Sin Santo, le... Yo soy así nomás. Vamos a responder la llamadita del que hice por acá. A ver.
Hola, 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 hola. Hola. Ojo. Hola. Se cortó la llamada el amigo Gervasio. Ahí está. A ver, tengo un audio por acá, a ver qué dice. Escenario improvisado con músicos de la zona. ¿Por la Ginestrada aquí San Jaime o no veniste todavía? ¿O no veniste todavía? Nada, que ven, Mativo, no, viniste todavía a la doma y si hoy estoy haciendo el programa. Oye, pero escuche el mensaje, estúpido. A ver. Buenas tardes, Tony. ¿Vos estás por la Ginestrada aquí San Jaime o no veniste todavía? Mañana capaz me oyen eso. ¿O no veniste todavía? ¿Vio? ¿Quién es ese que le está hablando? Santo Curimá. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, macho. ¿Vas a de caro? Mae doña Teresa, mae baiko, chame cañínico y cojueina, mae baicoche. Hola, hermano, ¿cuánto hay coche, hermano? Hola, hermano, gracias a Dios. Me alegro. Aquí, de Moiteje. De la Cico. Potaya, Moiteje, Guatelo, que potaya para ni se culpa, cuatro, que tojana. Están de culpa ayer, están. Además, se culpa, pues, así que pagana, cuatro, ni que tojana. Sí, pues, no. No me hace San Pedro permiso. Sí. ¿Qué te dijo? Andate nomás. No, todavía no entra. Antes de pagatón, y que le ya fue el mundo de los pequeños corazones. Sí, pues no, pero Nico, ese Nico no. Pagapana, la nieta, tacito de mojaceje. Está más en Mondoró. Está en más el Corazón. Sí. Wow. Bueno, para un saludo, porque estuve de cumpleaños todavía mi amiga, la señora Lidia. Ah, doña. Sí, ella estaba de cumpleaños el día lunes. Sí, que lo habrá pasado bien, mi amiga, siempre nos acordamos de ella, así que... Yo me emborraché el día domingo ahí de las 2 de la tarde hasta, de las 1 de la tarde más o menos hasta las 8 de la noche tomé como 7, 8 botellas de cerveza y me empeé. Qué raro que tomaste, ¿no? Porque no se le tomaste. No, y bueno, y me emborraché por grande más. Me oriné todito en mi ropa. Jesús María, ¿cómo decís eso? Pero, ¿cómo te decís eso? ¿Cómo te hace eso, mi amigo? Pero no ha hecho topea. Y se le escapó, Y sí, pues, ¿qué tal la manguera no podía sostener? Se le jodió la válvula. Sí, hablando de la cumpleañera, el sábado, antes del Día de la Madre, está por hacer pasteles. Doña Lidia. Doña Lidia. Pastelería Curdelo tiene pasteles para vender. Exactamente, sí. Nosotros somos mamá también, podemos ir a pedirle que nos convide nomás. Sí, a las 6.000 pesos la docena, baratito, de dulce batata, dulce membrillo, cualquiera de los 6.000 pesos la docena. Lindo, me gusta. Para todo lo que por ahí quieren encargar, ya le vamos a pasar el número de ella. Para ir a la gente que quieren encargar. Tiene que encargar con anticipación, sí, porque... ¿Viste? Sí. Así que... Bueno, doña Teresa, me alegro, chamea, que recuperaste de vuelta tu salud. A recuperar aquí, hermano. Bueno, me alegro. Bueno, hermanito querido, para la querida audiencia, sí. Para todos mis saludos a ellos, para Juan Becker, para todos mis conocidos. Sí. Para don Tomás Villanueva, mi abuelita, para Anita, para todos. Sí. Para Ale también, para la nena de él también. Así que también para Lucho Fontana, Mónica. Sí. Para Mario Fontana y su esposa y los chicos ahí. Sí. También para el Chino, para la Coca, para la Araceli. También para Jonas, para toda la familia Videla. Para Jonas, el altar sin santo. Anoche no le dejaron ir, anoche estábamos nosotros en el cumpleaños de Eduardo Maidana allá en Paso Ledema. Y él él estaba preso ahí al lado, nomás te decían en la comisaría al lado ahí. Y sí, que andaban custodiados con la policía, como sí. que no lo va a escuchar, pues. Sí. A ver, ¿sabes que ya están... Sí, él tiene que ser para ella, no ella para él, ya está. También para los Maidana, para la familia. Para don Eduardo Maidana. Para la señora. Otro también que tiene... Para don Eduardo... todos mis conocidos.
Don Eduardo Maidana también ya tiene problemas. Ahí se tenemos que ponerle el pájaro negro de Rubén Rodríguez. Por Rubén Rodríguez, operador, búsquele la modificar para don Eduardo Maidana, que ya está con problemas con el pájaro negro. Ya no hay problema. Bueno, así nomás, ¿viste? También para López Carlos, que está escuchando, no sé qué día me dijo, no me hace que está sacando mi cuero cuando hablas con Sotelo. Me dijo, no sé por qué le da yo nunca le saco el cuero a la gente. No, pero por ahí se le dice que a veces está medio, se duerme, eso, a ese, por eso, a ese. Pues el otro día... Pero sí. bueno, yo cariñosamente, con mi respeto a ellos. No, pues caliente, más pronto él le parece caca de mono amanecido y te caliente más. Va a estar caliente con mi amiguito porque está vivo todavía, pues ya mandaron de Ñandero Uzambá. Sí, Ñandero Uzambá, sí. Bueno, para... También para una amiga que tengo ahí, vivía en la provincia de Buenos Aires, que hoy hablé con ella, dijo que te está por escuchar. Yo le digo la Rosa de la Paraguay, porque no sé cómo la aprendió ella, y para toda la familia, y para Luna, para Luque, para Tío Coco también. Anga, a ver cómo anda, ahora le vamos a mandar así tu mensaje. Bueno, doña Teresa Merle. Para Moncho Cáceres y familia y tal. ¡Guau! Moncho Cáceres, ¿qué? Para todo, mon. También para Mario, como dije, para todos mis familiares, mi amistad que tengo y acá para María, para mi yerno que está acá cocinando un guiso de arroz. Ah, ya. Oye, muy por ahí, de yerno. Para las cosas, ¿no? Ya sabes, hermano. ¿Qué? Es que por ahí más, no, vará. Sí, más vale, por ahí, hermano, policíaco, también para Torre que está escuchando acá. ¡Guau! Torre dan ya. Pasarle a Torre, pasarle el burro. Ya se le torció el palo a las cuadras, Torre dan hasta mañana, sí, bueno, o sea. Que ya anda con bastón, ya se ve que ya colgó, ya las papas. Mande maraya, ya me escucha. Qué bárbaro, no, nadie. También para yo, Sotelo, te iba a molestar, Tony, por este programa. Ajá. Como yo no sé si anda todavía ahí, José Torre, ahí en el puesto acá en la Esmeralda. Ajá. Ese que ando queriendo saber si está todavía ahí el señor ese. Y si no, la señora que trate de pasar, si puede, su programa que es la Linda González, allá de Perro-Río. Ajá. Bueno, sí, ahí seguramente... Perdí el contacto de ella, y por eso yo tenía el número de ella, pero ahora perdí el contacto. Seguramente la está escuchando doña Teresa y seguramente va a pasar el número. Y para todo el personal ahí en la estancia de la Esmeralda, porque tengo unos par de amigos también por ahí. ¿Puede que está por ahí también? Sí, pues. Bueno, doña Teresa. Para Moreira y todo, para la familia. Pañas tortas, hasta en el baile, esta noche en Estercita. Estercita, ñame, pues. Bueno, pasame cualquier tema, no me apretó muy lindo. Como está ya voy a pasarle el burro para todos, ¿viste? Ahora le pasamos. Ya, listo. Voy a si puedo comer el guiso de arroz, porque estoy por apretarlo con un poquitito de vino. Ah, ñañe que le cauta, ñan. A ni que le cauta de Guarupán de Rupa, pero igual que yo también que hacer Guarupa y tal, Dios mío. Ah, vará, el asado, olvídate. Está bien. Bueno, saludos a Antonio, a toda la querida audiencia, como te digo, Sotelito. Gracias, doña Teresa. Gracias. Un abrazo. O Pepe cuñe comunicado y doña Teresa es medio... Así, como hacía el rato, por ahí le permitimos que hable, que le salude, porque desahogara, Y claro. Pues le tenemos también a representante de Agua y Soda Morales, Walter Casco, también, por supuesto. A mí hace una semana que le pedí agua, no me lleva, así que no... Capaz que no puede producir el pozo. No, para mí el pozo no tiene más agua, ya no se secó el pozo, capaz vio que... Ahí está, mirá. ¡Vamos! Negro. Igualito el pájaro Walter Casco. Oh, que tu saco. El pájaro de mi abuelo, suele mi abuela contar. Cantaba todas las noches y ahora ya no canta más. Sí. Acá te habla Johnny, que estamos aquí en Colorado. Hola Johnny, ¿cómo andás, amigo? Buenas tardes. Nadie. Dígame, ¿para quién el saludito, Johnny? Para mi papá Seferina, está guardiero. Sí. Para mi abuela
Evelina Sandoval. Sí, señor. A mi abuelo Florencio. Sí. Nita Candy Sandoval. Sí. Para Santo Caballero. Sí. Bajamos un tema, compañero. Sí. A los campesinos, bajame. Bueno, ahora te vamos a pasar el coyote. Bueno, estamos escuchando acá, amigo. Dale, Johnny. Hola, amigo. Abrazo grande para los 8 amigos, para toda la gente ahí. Gracias por estar en sintonía de la radio. Ahí está la comunicación del amigo Johnny Retamoso, che. ¿Te va, Walter? Vamos a comer las tortas fritas que trajo Walter. Ah, qué grande, che. Saludos trabajando con eco, sonido y iluminación. ¡Eso! Walter, che, mire, Walter, para fin de año se viene un casamiento allá en la chacra, creo que hasta ahora tenemos 130 invitados, se casan como 5 pronto. ¿5 se casan? Como 5. ¡Qué lindo! ¿Se calientaron toditos? Se calientaron todos, creo que para diciembre se casan, ¿viste? Creo que estamos llenos. ¡Qué lindo, qué lindo! O sea, la invitación están dando por todos lados. Ya. El que encuentre la novia y los novios, no sé. Escucha al pájaro. Para el pájaro de Nene Luque. ¡Eso! Súbale power, operador. ¡Vítale, operador! Con el mío no hay problema. Escuche. Él canta en cualquier lugar. Y a la hora que le pido. Un saludo para José Luis Machado, che. El pájaro de ya está medio. Y ya está. Medio con gran frenecilla. Y si lo encuentro muy solo. Están rociando al pico. Y si lo encuentro. Ojalá pueda venir algún día a la radio, Machadito, che. Para mí. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. ¡Sensacional bailantazo! ¡Sensacional bailantazo! Este sábado 12 de octubre se viene una mega fiesta Rincón Criollo. Festejamos el cumple del Matador, más la fiesta de los cumples del mes de octubre. Te presentamos 6 bandas en vivo. Llega desde Chaco, Los Secuaces. Que me pusiste a soñar con tantos cuentos de amor. Los Semaneros. Y la verdad es que no soy tan fuerte como López. Semaneros Cumbieros. Paloma le dio una carreta para que le entregue mi amor. La cumbia pomelosa, Pomelo y su banda. Tengo un amigo que se hacía de calavera. El cumpleañero, el Matador y Salsa Mami, presentando su nuevo material. Porque yo soy su momento preferido. Y el gran show en vivo de Antonio Velar y los Miller. Me dejó de querer. DJs, toda la animación de Tío Beto. Cumpleañero del mes de octubre más 3 amigos o amigas. Ingresan gratis. Compartiremos una torta gigante con sumisiones de regalo durante la noche. Y atención, por el número de la entrada sorteamos 50.000 pesos en efectivo. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. En tus manos. ¡Prepárate! ¡No te lo podés perder! Este sábado 12 de octubre, la fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. ¡Sensacional! ¡Impresionante! Sábado 19 de octubre se viene una gran fiesta en Predio Rincón Criollo. Festejamos el Día de la Madre a lo grande y te presentamos gran destreza criolla y bailanta. Apertura 14 horas, categoría libre y menores, 400.000 pesos en premios, más trofeos. Anima Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Jurado Juan Miguel Ferreira. Coordina Dani Quirós. 19 horas comienza la bailanta. 8 bandas en vivo. Llega Miguel Domínguez y los Cuñados. Corrientes y té en cumbia y chamamé. Sí, yo, Pablo, qué gusto.
Jesús y su banda. Grupo Terremoto. ¡Amor! Los Reyes del Payure. Banda Retro. Las palmas bien arriba, che. Y el gran show desde Concepción del Uruguay, Sentimientos del Corazón. Toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Regalos y consumiciones durante la noche. Y atención, con el número de la entrada sorteamos 100.000 pesos en efectivo. Entrada damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 pesos hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. 14 horas comienza su recorrido. Agéndalo. Sábado 19 de octubre. Predio Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Domingo 10 de noviembre. Pista Alta Cuaral. Cazadores Correntinos presenta la primer fiesta de la tradición. A partir de las 9 de la mañana, desfile de agrupaciones por las calles del pueblo. 10 horas, carrera de sortijas. 11 horas, prueba de rienda. Categoría menores de 14 años y categoría mayores. A la tarde, broche de oro inclina con 15 monta. Broche de oro en cuero tendido. Jurado Betty Correa y Hugo Jiménez. Capataz de campo Ramón Ábalos. Apadrinan Carlos y Carlitos Ábalos. Capataz de maroma Mariano Ortiz. Cierre con carreras de cuero. Animación José Alegre y Hernán Sosa de Sauce. Gran servicio de cantina y parrilla por la noche. Presentación del ballet de Cazadores Correntinos. Para la bailanta, los paisanos del chamamé. Los Ángeles de la bailanta en cumbia y chamamé. Vamos, 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 eso es. Entrada libre y gratuita. Coordina José Alegre y Tomás Álvarez. Organiza Municipalidad de Cazadores Correntinos. Gestión Dante Romero. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Es la hora 19, 11 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 85%. Y así seguimos compartiendo. También un saludo grande para mis amigos de Transporte La Luz, el amigo de Marco, también Pochito que está escuchando. Dedicado al pájaro negro para ustedes, el amigo de Marco, para todo tipo de flete, mudanzas, transporte de animales, transporte de cereales, por supuesto un camión con acoplado ahí. Está el amigo Miguelito de Marco trabajando ahí. Comunicate con él a través del 3774 46 87 27. Transporte La Luz del amigo de Marco, che. ¿Tenemos llamadito? Hola. Hola, hola, hola. Hola. Sí, ¿con quién te por gusto? Con Lino. Ah, escucha, nadie. Otro problema con el pájaro negro también, ¿eh? Ay, mamá. Va para Lino Aguirre, ¿cómo andás? Por además. Qué voz, hombre, que está teniendo ahora, ¿viste? Hay veces que suele tener voz de trolo, ¿viste? Ahora tiene voz de macho. Escuchame, Lino Aguirre, yo estoy haciendo una invitación para el próximo 10 de noviembre allá en Cazadores Correntinos, para el Día de la Tradición.
se va a hacer desfile a caballo, también alguna que otra actividad y también vamos a ir mencionando ahí prueba de rienda y más por supuesto ahí en la localidad de Cazadores Correntinos. Y de este programa queremos saber cómo venís vos con tu tiento, ¿tenés engrasado o no? Pero te estoy preguntando en serio, a lo mejor vos tenés granada la guacha y te falta algún encebito o algo así, te vendemos, ¿viste? ¿Escuchás estas loritas que están diciendo usted ahí? Che, el unto ese que viene nomás tiene. Claro, el unto, ¿viste? El Dani Quiroz tiene el galpón ahí. Sí. No, él está untado. No, pues en serio, viste que por ahí si tenés mío seco tu huasca y con ese le agarré y le... No, él no tiene seco, a él ya se le quebró la huasca. ¿Viste que se quiebra la T? Y claro, se hace pues en la mitad vio que ahí se empieza a pelar, pues ahí el... ¿Vio que cuando la fricción, la huasca es seco el tiento? Sí, ¿Vio pues. que tiene la parte de la tela animal, eso se quiebra? Y claro, se quiebra, pues. Sí, él está pensando mal. Claro, es la parte de abajo de la panza. Con el lomo no hay problema, sino que con la panza, la parte de abajo, ahí donde sufre, vio. ¿Vos qué mal pensado que con Nino Aguirre? Sí, re mal pensado el tipo. Tiene podrida la mente, ¿vio? Usted lo tiene mal pensado. Pero no, te estamos preguntando bien por ahí que vos querés. Ahí tiene peor, tiene la mente del más mal pensado. ¿Viste que él piensa todo mal? Piensa todo mal. No, Only no tiene la bragueta podrida, No. tipo, no, la mente podrida. Sí, así va a tener la perdida. Lino, ¿para quién el temita musical? ¿Para quién le saludo? Acá para mi señora. Para Doña Berta, saludo grande para Doña Berta. Ahora se está queriendo poner bien. ¿Qué temita le hay que dedicar a Berta, Lino? Y para Mónica Gamboa, la maestra. Para Mónica Gamboa, la maestra. Saludo para Mónica Gamboa. Adiós, cuatrimotor de mi suspiro. ¿Para quién más? ¿Para quién más? Casado, soltera, usted sabe. ¿Para quién más? Si Estrella Perdida quiere escuchar a Berta. Mi estrella perdida, Mira, bueno. ¿cuál quiere escuchar? Sí. Mi estrella perdida, porque ya perdió la estrella ya. Ya, Lino, ya está mañana, ya. Sotelo, ¿qué pasa que no te vamos a buscar los poses? ¿Tenés miedo para ir para Garay o qué? ¿Yo qué? No, ahora tengo que ir a la escuela, ya si yo quiere tengo que ir a... No, la escuela no, ya no tenemos administrativamente permiso para entrar a la escuela. No, porque si, no, sí, para ahí también a veces se toma un traguito, dan ahí. Y claro, ¿viste? No, pues no tiene más boliche, ¿no? A pelarse. ¿No tiene boliche? Un saludo para Bebé en Pañal también y para don Raúl Panario, che. No me... De Pañal hasta Garay. ¿Está en Garay ahora? Sí. También que vi acá por el pueblo también ese Lino Aguirre, así que un saludo. Sí, nomás de arriba, Sotelo, no. Y un saludo para el patrón Raúl Panario. Vamos a ver cuándo le hace alambrado, si yo quiero a Raúl Panario. Alambrados el Caimán, alambrados en general. Se quebró el palo que puso ahí, porque era inventado el palo, se quebró. Qué puta, quedó firme como ojo de vidrio eso. Oye, olvidate. Nunca más. Va a morir Lino, va a morir de vuelta Lino, va a morir de vuelta Lino y el palo va a seguir clavado. Escuchá el coyote para Lino Aguirre. Escucha, para Lino Aguirre, el cogote. Y esto sonda tu palo allá. Escucha. Escuchá el cogote, dice. Bueno, y sigue la joda, ¿no, Matías? Sigue la joda. Dale, checa un rato, tenemos que estar en el programa hoy, Escucha. Hola, doña Berta. Hola, ¿cómo están los amigos por ahí? Pero muy bien usted, ¿cómo me cuenta? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? ¿Está escuchando nuestro programa? ¿Para quién le saludo? Bueno, saludos acá para Lino Aguirre y para mis hijos, ¿no? No, ya le saludó el otro a usted, a otro. Escucha, la Berta está contenta para mí. La Berta está por hacer lo que hace el gato, ¿viste? Para comerse boje le ha cacheteado un rato.
Sin boje, Luis Lino Guille. Oh. Un abrazo, Bertita, que la esté pasando bien. Gracias. Así está la comunicación, la amiga Berta también. Por acá también, a ver qué dice por acá. A ver. ¡Soto! Quiero un saludo para Víctor y un tema para el Ombela. Escuchá a los amigos de Lombela, che. Escuchá. ¿Cómo se ríen Sotelo, che? ¡Buah! ¿Cómo quería el amigo Charlie Cardoso, che? Charlie, tengo un trabajito pequeño ahí, si me puedes solucionar después. Si Dios quiere, voy a visitarte. Vamos a visitarte ahí por tu local. Pero espero que te voy a llevar ahora y si me puedes terminar para el viernes por ahí, ¿viste? Para fin de año. Sí, porque si no, viste, vos tenés la mala costumbre. No, ¿le está escuchando don Charlie? Está escuchando don Charlie, che. Atento, don Charlie, atento. Este es un mensaje para usted. No se olvide de lo que ya sabe. Me perdió mi pala, don Charlie. Me perdió una pala, una marca Gerardi. ¿Charlie? Charlie Cardoso. ¿Por qué tipo irresponsable, qué? Una marca Gerardi. ¿Usted sabe lo que es una pala marca Gerardi? Hoy lo que vale. No. Me perdió y no le estoy pudiendo sacar todavía. Le voy a sacar la mitad de la carpintería, más o menos, yo por esa pala. ¡Audios! Porque sacarle el calzoncillo no, una asquerosa. ¿Cómo? Sacarle el calzoncillo no se puede. No, va a estar complicado. A ver. Hola Tony, ¿cómo andás? Se cortó la llamada. Pasá un chamamé ahora. Estoy acá en Cruzú ahora. El amigo Gervasio Riquelme, el amigo Pollo, que estuvo de cumple el fin de semana pasado, che. También estuvo de cumple el amigo Gervasio Riquelme, alias El Pollito también. Un saludo grande para vos, che, amigo. También estamos saliendo a través de la aplicación de Facebook de Gustavo Cardoso, La Guaraní, compartiendo este programa por los caminos del chamamé. Dice por acá Adrián de Jesús. Atata, al fin de nos juntamos, Tony. Avisar al amigo Sotes, al amigo Adrián de Jesús. Mirá. Bastante versero Adrián de Jesús. Sí, ese sí. Dice... No es fácil creerle, yo, para ese político en campaña, ¿vio? Ramoncito López, pasamos un tema para saludar a mi suegro Lourdes y Pedro Núñez, para mis amores Andrea, Ludmi, Julio y Gaby, te estamos escuchando en establecimiento en Lucero, el amigo Ramoncito López, está loco Santo, el Santo de Sotelo, dice la amiga Anita Villanueva. ¡Ah! La Anita. La Anita Villanueva. Un saludo para el amigo Abel Silvero que nos va a esperar en la entrada de la Rosera. Ahí va a estar esperando. En la entrada de la Rosera, el San Celestino nos va a estar esperando a Abelito ahora de Cruz a Abelito, así que trata de no estarte muy tarde, Abelito, Para nosotros ya creo que 8:30 podríamos estar arrancando de acá. Que Sotelo agarre una pala y encima una Gerardi, ya me parece que ya puaité de más gente, bro. Y después no creo que Charlie le toque la pala porque le agarra sarpullido por la mano. Un abrazo para Charlie porque todavía estoy esperando las maderas que le había pedido hace creo que el año antepasado. ¿Viste? Viene bien. Nosotros empezábamos por los caminos del chamamé, Charlie estaba haciendo la madera. Un saludo para el locutor de Arriba Ciudad. Se puso cuereador, lo que es cuando ¿viste? Vio cuando es ya tiene el alma de programa informativista. Claro, vio que ese programa informativista te cuerea. Claro, sí, vio. Te sacan el cuero. Claro, exactamente, ¿viste? Te arrollan el cuero. Viste que están ahí, se ponen ellos acá, ¿viste? Sí, pues, y ahí ya... Claro, ¿viste? Se ponen acá hablando ahí de la política, de más hierba, ¿viste? Sí, ya estaba hablando y de tanto cosa más, ¿viste? Estuve escuchando mientras estaba trabajando y yo estaba hablando de acá, y después de política. Milei presentó una nueva nombre de la ex Cristina Fernández de Kirchner. La universidad pública no le sirve a nadie, más que a los hijos de los ricos. Y comentábamos así, qué cosas después, ¿viste? Y tantas cosas más que dicen, ¿viste? No puede, ¿viste? Vivir sin el chisme, ellos, ¿viste? No. Qué bárbaro, che. Che, saludo grande también para mis amigos del Caminito, che. Un saludo grande para el amigo Yalita, como siempre nos escucha. Bresan también en el Caminito Express. Los amigos de Frigorífico Fuente también. El amigo Chiro Mundialito, che.
el rey de la carne ahí en Frigorífico Fuente, ahí por la Rea, 1550. Y por supuesto la Casa Central en el Maestro. Y Alberdi Frigorífico Fuente y también almacén de ramos generales. Exactamente. Sí, Abelito, atento, Abelito. Para las 9 de la noche, hermano, esperando por ahí. Ya está esperando con 1 kilo de arroz más o menos. 1 kilo de arroz, hervido. Claro, algo para comer. Sancochado ya, algo para comer, Abelito. Ahí picando, ¿viste? Porque está largo el viaje, ¿viste? Como que te pone nervioso, ¿viste? Sí, claro, ¿viste? No es fácil, ¿viste? No está fácil, ¿viste? Pero mire lo que es, qué cara, ¿no? Qué cara la cebolla. Bueno. Eso. Estoy yendo a Perugorría a escucharle. Se escucha. Y lleva por alguna caja de Tron. Y también eso tiene que andar usted armado siempre, ¿vio? Por ahí me le entra una bala perdida, ¿viste? Por cualquier lado. Exactamente. No es fácil, ¿viste? ¿Está viajando? Está viajando. Está viajando, el hombre está viajando, así que al locutor de Arriba Ciudad, para toda la gente de Arriba Ciudad, de lunes a viernes que tienen, por supuesto, por la 970 AM en Curuzú, Cuatiá. Para mis amigos también de... Hace bien el programa, hablando en serio, hace muy bien el programa porque conoce muchos términos de la palabra, de la sociedad y de las cuestiones éticas. Usted sabe que yo no la escucho, yo. Tiene mucho conocimiento. No, a mí no me gusta la voz, nomás, la voz como que no le acompaña, como que le saca la hombridad, ¿vio? Como que, claro, no. Exactamente, como que... Pasa a ser no serio. Sí, fíjese, le confundí por Lisa. No, sí, nada, che. Yo creí que era la amiga Pinky la primera vez que le escuché. No, pero... Che, a ver, debe estar diciendo qué leñeros que son estos, ¿no? Pero todo de onda, güey. Todo de buena onda porque tampoco nosotros no nos salvamos. Nosotros no nos salvamos de ellos, no nos salvamos. Tampoco puede vaya a decir por ahí que nosotros vivimos todo, o sea, estamos haciendo programa por tu costilla, no es así, ¿viste? Porque todo sos vos, no, si en algún momento también va a caer el amigo Sánchez. El otro día Sánchez está en este hombre boludo, también te disculpe la presión, no Sotelo. Estaba parado y se le pinchó la rueda, ¿vio? Sí. Bueno, no podía sacar el cascajo, él estaba afuera y el otro quería salir, vio la 1 de la tarde acá, ¿viste? ¡Ay, mamá! Bueno, encima se fue ahí en el baúl del auto, él, Sánchez no tenía el gato también, ¿viste? No tenía otra Chevrolet grita en eso. Más o menos. Yo no sé para qué tienen auto y no tienen gato y la de cruz. Así es, vio, así es. Le silba Yo le pedí al señor Daniel Carabajal que me colabore con un gato para la camioneta. Él es buenito, Fíjese, Carabajal, ahí si no hay un auto que vuelca, sáquele el gato. Sáquele el gato, sáquele. El gato, la llave cruz. Él tiene, la llave tengo, el gato falta. El gato, sáquele por ahí. Un perro ni que sea igual sirve. Yo no le encuentro nomás el auto de Rubén Rodríguez, por ahí Rubén Víctor, pues no le saco. Mujer. Qué bien, correntino que nació. Mira cómo está. A ver qué tengo por acá, a ver. Tengo... Fueron nuestros antepasados los que te dieron a hacer. Un saludo grande también para el Matador, che, que esta noche tiene su fiesta. También por ahí nos hacía una invitación también, che. El Matador y Salsa Mami. También el amigo Tomasito Álvarez. También que, por supuesto, tiene por ahí el tema del camión para trasladar a los caballos para el próximo 10 de noviembre. Se pueden comunicar con él a través del 41 56 93. Y también me comentaban que todas las agrupaciones tradicionalistas que quieran desfilar el 10 de noviembre en el predio ahí del Tacuaral, de la fiesta de la tradición, quedan totalmente invitadas. Atención con esto, esta es la invitación de Tomasito Álvarez, José Alegre y el interventor de ahí de Cazadores Correntinos, señor Gustavo Dante Romero. Che. Muy bien, espectacular, bien ahí. Señor... ¿Cómo es? También un saludo para la Pita Rincón Criollo, que el sábado que viene, si Dios quiere, vamos a estar de hora muy temprana en esa prueba de tambores nuevamente, con ese campanazo gaucho, con esa fiesta gaucha que vamos a estar animando nosotros, quienes habla y el amigo Toñito Duarte, la gente de acá, sí, señor. Por los caminos del chamamé. Exactamente. Vamos a estar junto a toda la paisanada, junto a toda la gurizada que gusta, aman
estas cosas gauchas, lo que es la tradición. Después se viene un gran bailantazo espectacular para recibir el Día de la Madre. Exactamente, mesmamente. Mes de la mamá, viste, de la mamadeira. Mamá. Un saludo para mi mamita, che. Ese día, el Día de la Madre, voy a ir a comer asado con mi querida y adorada madre, che. Me parece muy bien, Sotelito. Sí, el Día de la Madre. Voy a ir a comer asado con ella, con mi hermana Mónica. Exactamente. Para ese día especial que es el Día de la Madre. Para Luisito Monti en Perugorría se está escuchando junto a mi prima Itatí también, para mi tía Ramona, para mi tío Moncho también que siempre nos escucha, para Tonita Curimá. ¿Y qué será el amigo de la vida del amigo Silveira, allá de Aguay Grande? Che, no llama más. Para mí que le cortaban el teléfono a este viejo y no murió. El amigo de Santo Curimá, che. ¿Escucha? Música de Los del Monte, che. ¡Los del Monte! Póngale power al operador antes del correo rural. Joaquín Maidana, Gustavo Sotelo y tantos manos. Sí, señor. Vamos a un audio, vamos a un audio. Vamos. A ver. ¿Cómo le va? Buenas tardes para Tony. Un abrazo grande para los dos amigos. Acá le estamos escuchando en el campo guardiero. Trae vuelta. Puede sanar el otro enfelita. Y Cano Guanchamé, acá para Diego Acosta y bueno, y para mí, te estamos escuchando en Cajano Guanchamé y no te yo le voy a dejar el bichito más le quiero yo en Cajano. Pajarito negro. Al burro. Macho burro. Macho burraca. Burraca. Le quiere, gente, le quiere. Olvídate. Vamos al correo rural, Agustín. Escuche, espere, antes, escuche. No podía abrir el baúl porque se le iba a escapar 3 o 4 corderos. Otra chapichaca poner. Y policía era antes. Claro que es locutor de Río Ciudad. No, es bravísimo, paisano bien parejo, criollazo y bien bailarín. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjetas Banco Corrientes, 15% de descuento, más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Correo Rural. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia su próximo remate. 16 de octubre, 14:30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, patria. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282.
Raza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición Las Joyas del Litoral. Desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas. Remate TV Rosgan. 16 de octubre, 14 y 30 horas. Remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Remata Hilda Raza Hermanos. Campo Patria. Gananor Pujol, agenda de remates, octubre 2024, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, martes 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan, lunes 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Gananor Pujol, octubre 2024. Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella, teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí,
Botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en vestimenta. Pilchería Chejente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chejente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chejente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 39 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 85%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Paisano bien parejo, criollazo y bien bailarín, que todos los fines de semana él a los bailes se va a divertir. Le vamos a decir su nombre de este criollazo bien aparcero, López Calvo así se llama, este criollazo chamamecero. Con el conjunto Los del Monte le queremos regalar este típico chamamé para que salgas a bailar. ¿Sí? ¿Con quién tengo gusto? De Callascuénaga. ¿Cómo está doña Nilda Santillán? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, ¿usted? ¿Cómo anda, don Sotelito? Espera, muy bien, sí. Motivo de la llamada. ¿Me puede dedicar un chamamé para el barrio de Las Flores, para los hermanos Cáceres, Monchito Cáceres y Graviel Cáceres, que hoy están cortando el pasto? Me pidió que le dedique un tema musical a usted. Bueno, ¿cómo no? Para todos mis vecinos del barrio de Las Flores. Sí. Para los hijos de mi pareja también que están en el sur, también un lindo chamamé para todos los que me conocen y para los que no me conocen también. Bueno, señora. Gracias. ¿Algún temita musical? Despierta Palomito, si no de los hermanos Cardoso, puede ser también un chamamé lindo. Bueno. La dama misteriosa. Bueno. Gracias. Listo, señora. Bueno, gracias. Tenías muy mala intención.
Y así pasaba el audio ahí, la llamada de la señora Nelia Santillán. Por supuesto ahí. Bueno, le comentamos a la gente que estamos haciendo ahí la última partecita del programa, ya que vamos a estar hasta las 20 horas, debido a que nos tenemos que ir ahí por los pagos de Perugorría y Goya. Y bueno, sabemos que lamentablemente la ruta número 24 provincial no está, se encuentra en un estado bastante complicado, así que crítico, no hay plata para arreglar la ruta, así que bueno, nosotros tenemos que también viajar despacito también, y por supuesto para cuidar la integridad del vehículo, del cual nos transporta hacia los distintos lugares donde transitamos por los caminos del chamamé con el conjunto, así que eso le vamos comentando a la audiencia. Así que bueno, vamos a ir compartiendo junto a todos ustedes. Para el amigo Alfredito Cáceres, che, que me mandaba ahí un video, che, estaba cazando ahí cazó unos tatú, unos chanchos ariscos. Para mí que este amigo de Carabajal seguramente. Debe ser. El saludo para Margarita Fernández, para su gente esta noche. Nos estaremos viendo en el Club Social Perugorría. Dios mediante ahí para complementar, para festejar el cumpleaños que tiene organizado ahí, donde vamos a estar nosotros con Corriente IT y Corriente Cumbiero para esa gran fiesta, che, que está organizada ahí por la familia Fernández, che. ¡Vamos! Escuchar tu voz. ¡Eso! Ahí tenemos, a ver. Sí. Escuche. La ruta esa está tan crítica como la cabellera de Sotelo. Ah, la miércoles. Dejé un par de pozos para que ustedes traigan cuando vienen. Bueno, dale. Dejó un par de pozos para nosotros. Dale, está bien, el chico casi llevó todo, ¿viste? Después quiere vender la Toyota, hay quien la va a comprar, nomás digo, regarrotear. O sea, llevó todo consigo los pozos, ¿eh? Pero sí. No, dejó un parcito, pero no nos ha dejado los peores, ¿eh? Un saludo para el Moncho Medina, Batería San Ramón, calle Santa Fe, Villa del Parque, la del Yacarecito. Exactamente. Control de carga, venta directa, baterías Moura, baterías nacionales e importadas, la del Yacarecito. Ahí tenemos, si por ahí no te carga tu alternador, andate a la calle Santa Fe, ahí está el amigo Moncho Medina, Batería San Ramón, calle Santa Fe, Villa del Parque, te espera, chamigo. Ahí le vamos a pasar la publicidad de Pastelería Las Cuatro Hermanas, ¿eh? Pastelería que va a tener... Las Cuatro Hermanas, sí, exactamente. señor. ¿Tiene el número de teléfono ahora ahí para pasar? El teléfono de Lidia, sí. El 3774 43 18 89 43 18 89. Pastelería Las Cuatro Hermanas, que toma pedido para el Día de la Madre con anticipación. Con anticipación, así exactamente. Comunicarse, che. Comunicarse con Lidia, che. Mirá, la docena de pasteles, 6.000 pesitos, es un regalo. Un regalo, obviamente. Un regalo. 4.800 sale el dulce, así que está viendo más que gane algo también, pobre Lidia. Sí, pobre Lidia. Así que un saludo para ella. Gracias por la confianza. Un saludo para el nene Luque. No, gracias por la confianza a él. ¿Le hundió? No, está feo, nene, está horrible. ¿El conque? Ese día en pedo a mí casi me entierra el conque, ¿vio? No. Buenas tardes, estamos escuchando en Paraje Basualdo, muy lindo los chamamé, a mi hermano Ramón Antonio Lescano, que el 15 está cumpliendo un año más. Lo estamos escuchando, le saludo a su hermana Elsa, su cuñado Juan y su sobrino. Gracias, muy lindo el chamamé, dice. Un saludo para China, Luque, che, que está escuchando el programa también allá en Paraje Yaguarí, Para la China, para vos, China, un saludo grande también. En cualquier momento iré a buscar los huevos gallina, che. Tiene muchos huevos gallina la China. Así que para vos, China, un saludo grande. Para don Ramón, para don Juan Coronel, para Eduardo, para doña... Ay, la señora que no me estoy acordando, la señora de don Juan Coronel. Doña Paulina. Paulina. Para Paulina, también para Vicenta, para don González, el otro caray tuya, tu neta, don González, para Vicholita, para Lichi, Elizabeth, y para Laira, che. Para toda la familia, para don Ramón Ávalo también de ahí de Paraje Yaguarí. Un saludo grande para la familia Danuso también. Para la Cañandú también, Antonio Aguirre. Nadie me dijo. Director de Los Intocables, Así que toda la gente, un saludo grande para la gente del Yaguarí, de parte de la nena Lidia,
Moreira y de Don Luque también. Así que para toda esa gente que por ahí quieren encargar pastel, el número de la Lidia ahí ya le vamos a pasar nuevamente. Con anticipación, eso sí, con anticipación, pobre, porque no es para mucho el carro ella, así que, pero hace muy bien los pasteles. ¿Un llamadito al aire? Sí. A ver, ¿se viene? Hola, buenas noches. Hola, Gustavito, buenas noches Tony, buenas noches a la audiencia. ¿Cómo está mi amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Jorgito? ¿Cómo está preparado para esta noche la pista Rincón Criollo, la pista de los éxitos? Pero acá estamos de día, gracias a Dios, todo espectacular. La verdad que una expectativa enorme. Como siempre. Para esta gran fiesta, el compañero del amigo William, ¿se le conoce? El amigo William, cumple, che. Qué planta, ¿no? Qué planta, qué plantel, ¿no? Qué cara que tiene. Yo no sé, parece que le pegaron un martillazo en la cara, está chique, lo parió. Pero está cumpliendo años el hombre, está así que... Está de cumpleaños el amigo, sí, la verdad que una expectativa bárbara con la noche de los cumpleaños, además Sí. todos los compañeros del mes de octubre Sí. también ingresan gratis, así que también ya hay gente de Paso a los Libres que están en YouTube, y le mando un saludo a los amigos que se están escuchando. Sí. Ya me contaron que ya llegaron gente libre que Que está ya acá están. en Curuzú para Rincón Criollo. Sí. Y la gente de Solari ya preparadísima, así que ya hay gente de Solari, ya hablando de Solari, y mando un saludito a unos amigos que llegaron tempranito para acá. De Mariano y Así los... que la verdad que es una expectativa enorme, va a ser un éxito asegurado, como siempre digo. Como siempre. Con la gente, con el público, con los grupos. Así que, bueno, y también les comento que todo participa por los premios, por la torta, la torta de un obsequio de la casa. Sí. Para compartir con todo el público. Un obsequio de la casa para la torta de William. Exactamente. Sí, porque él no tiene ni para hacer torta frita, así que no. Vamos ya una docena de empanadas ahora de ida de parte de William nomás. De parte de William le hemos pedido ahí que haga la tesis. Claro, después le cobran a William. Sí, nomás. eso todo el cumpleaños, ¿no? Sí, Claro. que corre todo el cumpleaños. Bueno, le quiero comentar también a la gente, los amigos que están preguntando, que todo el mundo participa por el premio de los 50.000 pesos, los cumpleañeros, todos se dan un numerito, Ajá. todos van a participar. Yo creo que todos participen, bueno, que tengan suerte y que sea 10.000 pesos cada uno, Sí. pero se sigue el sorteo de 10.000. Así que ahí está la invitación para todos los amigos que vienen de distintos lugares. Así que un saludo para toda la gente de Cruz Cantidad y bueno, para todos los amigos. La verdad que vamos a la gente tempranito. Qué lindo. Yo creo que 11:30 ya está el primer grupo en el escenario. 11:30. 11:30 ya tempranito para cantar la fiesta. Exactamente. La combi ya a partir de las 21 anda haciendo su recorrido. Sí, señor. Hay 3 combi para traer a la gente para bailar. 3 Así combi. que no se asegura. Como siempre, Jorgito, como siempre, grupos en el escenario a partir de las 23:30 horas para toda la gente, así que tempranito para ir a la pista Rincón Criollo, porque 20:30 horas el primer conjunto en el escenario, Sonidos Luba, como siempre, con la eficacia y la capacidad tremenda que tiene Sonidos Luba, el amigo Pachón, con el sonido. Bueno, le comento que también van a estar estrenando dos sonidos nuevos. El amigo Lucianito trajo Unos sonido frontales tiene espectacular. terrible, che. De ayer estaba probando, sí, ya están todos listos, todo armadito para hoy. Así que ya arrancaron todo con el sonido nuevo. Para la noche que sea completa la noche. Así que un saludo para el amigo Luda, a todos los sonidos Luda, a toda su familia y a todas las familias, a todos los bailanteros, a todos los que trabajan en distintos sectores. Todo preparadito para que esta sea otra gran fiesta. Hoy empieza Rincón Criollo. Felicitaciones. Y también se hizo un adelanto que va a ser el próximo sábado, que explota nuevamente. Exactamente, Jorgito, exactamente. Y se viene el próximo sábado también, víspera el Día de las Madres, esa gran prueba de rienda, prueba de tambores de horas muy tempranas y que después va a continuar toda la noche hasta recibir el día domingo, el Día de las Madres. Así que, como siempre, repita Rincón Criollo. Así que felicitaciones en el nombre de Rincón Criollo, en el nombre de Por los Caminos del Chamamé. Felicitaciones a Sonidos Luba por esa predisposición y por esa preocupación de siempre de hacer las cosas bien y de poner las cosas de últimas generaciones, así que no salen dos mangos de eso, así que felicitaciones Lucianito, Luciano por Pachón, el amigo Pachón, por esa preocupación de que la gente tenga que escuchar con mucha fidelidad lo que es la fiesta, ¿no? Bueno, así es, organizadito para hoy y el sábado si quiere, así que ahí está la invitación para todos los amigos. Viene amigo del paraje San Antonio, así que le mando un saludo también. ¿Están llegando hoy esta noche? Exactamente, así que bueno, saludos para toda la gente que nos acompaña de distintos lugares, gente de Paracuña, de Libertad, de Castero, así que un saludo para todos y le vamos a esperar a todos los amigos. Así que un abrazo para ustedes y también éxito para su gira.
Y nos vemos, y un abrazo para todos y nos vemos. Gracias, Jorgito, gracias. Así pasaba la comunicación de Peter Rincón Criollo, también una empresa que apuntala a nuestro programa y que confía en nuestro programa hace un tiempo largo. Así que gracias al amigo... al amigo Jorgito Muñoz y a toda la familia, por supuesto a doña Techa, a Hernán, a la señora, a todo DJ, a Verónica, a toda la gente que trabaja en el equipo, el combo completo que trabaja en esa empresa Rincón Criollo, para los éxitos de todos los sábados. Pero por supuesto, acá el paisano José Alegre también, amigazo, ¿cómo estamos? El sábado a mandar para ahí por los pagos de Rincón Criollo, me dice por acá, che. Un abrazo ahí al amigo José Alegre, que nos está sintonizando, che, a través, por supuesto, de AM970. ¿Llama? Hola, buenas noches. Buenas noches, Sotelito. Acá te estoy hablando de casa de mi hija. Quiero que le salude a mi yerno Sergio Ariel Ramírez, que está en el campo. Ajá. De parte de su suegra Clelia, Sire. Sí. ¿Para qué más? Y para todos mis hijos y mi familia, todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Siempre te escucho, lo que pasa es que ahora ando paseando. Muy bien. Gracias por escuchar siempre el programa y por estar siempre con esa predisposición. Bueno, gracias, Muchas gracias, mi niño, muchas gracias. Así pasaba la comunicación de la persona. Se había olvidado de unos saludos, ¿viste? Pero Así que sí, un saludo, claro. Un saludo para don Carlos Flores también, que está escuchando el programa y está queriendo Che Morenita. Por ahí quería escuchar hoy don Carlos Flores también. 7 de diciembre vamos a estar, si Dios quiere, en la escuela allá en Punta Portillo. Vamos a estar en la finalización de clase, en la gran fiesta que finalizan los gurises ahí de la Escuela María Carapea. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, te vamos comentando también antes de finalizar la escuela Punta Portillo, exactamente. Exactamente. Exacto. Como decía, te iba a comunicar antes de cerrar nosotros el programa. Por supuesto que después continúa la musicalización de nuestro programa. Nosotros nos retiramos a las 20. Sí, señor. Y ahí va a estar pasando todas las tandas comerciales. Y seguimos con más chamamé en programación ahí por la gente de AG Producciones. Y por supuesto, bueno, ahí también el temita que nos va a tratar ahora el amigo Anguirú. Anoten bien, va a ser la llegada del caballo a América, el continente, ¿no es cierto? Sí, señor, continente. Así que bueno, ese va a ser el temita que nos va a tratar ahora Anguirú. Así que luego que nosotros nos retiremos del programa, le dejamos en la cortina el amigo Anguirú, unas invitaciones más, tanda comercial, la invitación, lo que se viene en Jorge Muñoz para esta noche en su gran bailantazo, como decía Jorgito, también para el próximo sábado, día antesala, Día de la Madre, también por supuesto para el próximo 10 de noviembre, Día de la Tradición, allá por Cazadores Correntinos, Tomasito Álvarez, José Alegre, Gustavo Dante Romero, gestión municipio Cazadores Correntinos, también el Día de la Tradición. Y bueno, como comentaba por ahí, dice por acá, hola, ¿cómo están? Muy lindo su programa, queremos un saludito para la gente del kiosco B&L que le abrió las puertas, dice, che. Para Berito, che. Para Berito, vamos Berito, vamos que... Qué bien, muchísimas gracias por la invitación, qué bien pasamos, che. Qué bien. Pasamos muy bien, gracias por la atención, por la predisposición, por la gente espectacular, la cena que nos brindaron. Y espectacular el ambiente que pasamos, tan Qué lindo, rico que che. está la Soch. A los músicos también que estuvieron cantando, a la Leiva, a su hijo también, Sí, que señor. no le gustó mucho cuando le llegué a Travio. ¡Epa! Digo yo. Sí, se asustó. Digo, Való. Való el toro ahí, che. Para Ale Leiva también Para se cantó un tema también, Para el cantante de Raúl Ramírez, que estaba también ahí, que estaba cantando, yo no sé quién era el muchacho. Olvidaste, Me parecía Machaque Quibel, viste, no quería jamás. Encima Qué lindo que estaba. yo le pegué una hermosa cuajeada porque me reí. Con gusto, yo. Con confianza. Con confianza llama eso. Ese es lindo cuando le pegá la errada con confianza. Encima Julio también vio justito, le filmó justito, vio cuando le rocó confianza. Pero con confianza está ahí Julio. Tiene un veneno ese Julio, ¿veo? Tiene, sí. Tiene un veneno, tiene Julio Ayala. Le devolvió para todos sus cables, no veía que tiene la mala costumbre, no quería devolverte. Sí, no, porque no es fácil, también hay que manejar ese sonido. Encima llega esa tele 40 pulgadas, no sé para qué, ¿veo? Pero bueno. Así que nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Dejamos al operador con la hora que resta del programa por los caminos del chamamé para pasar todas las tandas comerciales, nuestra
nuestras queridas casas comerciales que apuntaron a nuestro programa. A cada uno de ellos van a quedar a cargo del programa, porque el programa es de ellos, de nuestras casas comerciales. Así que ahora vamos a pasar a Dani Quiroz, decirle que prepare una picada. Vamos a pasar por ahí a buscar una picada, Dani Quiroz. Eso. Buenas noches, muy lindo programa. Nos vemos desde Concordia, díselo. Lo vemos desde Concordia, Luicho y Fanny y Sofi. Sigan así. Muchísimas gracias a la gente de Concordia por estar, chi. Muy bien. Así que bueno, nos vamos yendo, Sotelito. Atento, Dani Quiroz. Pasamos entre un ratito por el galpón a buscar la Pikachu. Tu Pikachu. El Pikachu. El queso. Alistá nomás tu queso, Dani, y el choricito. Y tu chorizo. ¡Dame chorizo! Así que bueno, che. Abrazo. Muchísimas gracias a todos, che. Nos estamos yendo, porque hemos venido, porque venimos, aquí estamos después de otro hermoso programa. Antes de terminar el programa, una hora. Sí, antes. Pues. ¿Cómo venimos? Nos vamos. Muchas gracias. Nos vamos, gracias por todo. Queda Agustín en programación de Por los Caminos del Chamamé, che. Sí, señor. Saludo a cada uno de todos ustedes. Hasta el próximo sábado, gente. A partir de las 18 hasta las 21 horas, como siempre. No, el próximo sábado no vamos a estar, le estamos mintiendo. Estamos mintiendo, pero le vamos a llamar de Peter Rincón. Pero vamos a llamar de Peter Rincón Criollo, como siempre. Para saludarle. Vamos a estar a cargo del escenario de la prueba de rienda. Pero vamos a estar llamándole y a estar encontrándonos a través del teléfono con todos ustedes, querida gente. Y a partir del otro sábado sí vamos a estar de las 18 a las 21 horas, como siempre, por los caminos del chamamé. Saludo a Daniel Carabajal y espero que no nos haya dejado muchos pozos. Nos ha dejado 1, 2, 3 nomás. Abrazo grande a todos. Chau, chau. Chau. De mi bohemia y de mi soñar, cuántos placeres, dicha y halagos de ti distante yo disfruté, mas nada de eso se ha comparado con la pureza de aquel ayer. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio La Tosca, Yagua Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón. Tu antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije adiós. Aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Hola mi amigo Tony, mi amigo Gustavito Sotelo, soy Willy, cantante de Salsa Mami y quisiera mandarle un fuerte abrazo, por supuesto, hacerle la invitación para lo que va a hacer esta noche. Esta noche en Rincón Criollo. Sé que no van a poder por compromisos, por supuesto, del grupo, pero les hago la invitación. Así que gente linda, esta noche están todos invitados para lo que va a ser Rincón Criollo. En la noche de los cumpleaños del mes de octubre y festejamos el cumpleaños del Matador. Y por supuesto, presentando los nuevitos de Salsa Mami, nuevo material, titulado Momento Preferido, así que esta noche vamos a estar todos ahí en Rincón Criollo. Gente linda, los esperamos, Tony, Gustavito, Joaquín, un gran abrazo y suerte para esta noche. Arando la tierra fértil o cosechando el sembrado, cuántas veces te he encontrado agricultor de mi suelo, gringo guapo de mi pueblo, luchador y valeroso. Él es Paulino Panoso, hombre noble y sin revés. Para él va a dedicar... Muy buenas noches a todo el equipo y a la audiencia de Por los Caminos del Chamamé. Hoy, 12 de octubre, un día muy especial, se celebra, ¿no es cierto?, el día de nuestra patrona, Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuatiá. Así que un saludo especial para la Virgen y para todos, que nos proteja bajo su manto y diariamente nuestra vida sea un poco más fácil y se cumplan todos nuestros deseos. En Charlemos de Caballo, hoy quería comentar un poco sobre algunos aspectos históricos que hacen a la vida y el origen del caballo en América.
En el año 1492 llega a América Cristóbal Colón, luego Juan Díaz de Solís y Juan de Garay, quienes en sus expediciones traen caballos como arma de guerra para conquistar lo que se denominaba en ese entonces el Nuevo Mundo. Las técnicas de doma y equitación eran muy antiguas ya para esa época. De los escritos históricos se conocen relatos y enseñanzas de equitación que narrará Jenofonte en el año 600 a.C. Al caballo entonces que trajeron los conquistadores, podríamos decir que se lo trabajaba ya con monturas de buen asiento, muy encajadas. Los frenos eran de pata larga. El jinete o caballero no manejaba el caballo a los tirones, ni arriesgaba la vida con un caballo mal domado. Muy por el contrario, a la hora de la lucha, su preocupación era el enemigo y el caballo debía obedecer. De este relato se desprende, ¿no es cierto?, que la doma fue desde siempre un proceso que llevaba mucho tiempo y que apuntaba a proteger al jinete por encima de todo, debido a que eran ellos los caballeros los que dirigían la tropa, los que dirigían el combate. Así se desarrollaron las técnicas europeas, se entrenaron de esta forma los mejores caballos como armas de guerra para el traslado de jinetes, provisiones y armamento. Como dijimos al comienzo, al llegar los españoles a América, traen consigo cientos de estos caballos que servirían para la conquista. Y también dejan sembradas sus técnicas, que se transmitirían de generación en generación, influyendo directamente en nuestra cultura, en nuestra vestimenta y en nuestras tradiciones. Esto es todo por hoy. Seguramente seguiremos charlando de este tema histórico, sobre el indio, la guerra con el indio, el gaucho, todo ello vinculado a la vida y a la evolución del caballo. Que tengan un buen fin de semana y los esperamos como siempre en Anguirú con las tranqueras abiertas para compartir con nuestros amigos los caballos. Cosechando el sembrado, cuántas veces te he encontrado agricultor de mi suelo, gringo guapo de mi pueblo, luchador y valeroso. Él es Paulino Panoso, hombre noble y sin revés, para él va dedicado este alegre chamamé. Del chamamé de 18 a 21 horas. ¡Sensacional bailantazo! ¡Sensacional bailantazo! Este sábado 12 de octubre se viene una mega fiesta Rincón Criollo. Festejamos el cumple del Matador, más la fiesta de los cumples del mes de octubre. Te presentamos 6 bandas en vivo. Llega desde Chaco, Los Secuaces. Que me pusiste a soñar con tantos cuentos de amor. Los Semaneros. Y la verdad es que no soy tan fuerte como López. Semaneros Cumbieros. Paloma le dio una carta para que le entregue a mi mamá. La cumbia pomelosa, Pomelo y su banda.
Tengo un amigo que se hacía de calavera. El cumpleañero, el matador y salsa mami, presentando su nuevo material. Porque yo soy su momento preferido. Y el gran show en vivo de Antonio Velar y los Miller. Me dejo de querer. DJs, toda la animación de Tío Beto. Cumpleañero del mes de octubre más 3 amigos o amigas. Ingresan gratis. Compartiremos una torta gigante con sumisiones de regalo durante la noche. Y atención, por el número de la entrada sorteamos 50.000 pesos en efectivo. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. En tus manos. ¡Prepárate! ¡No te lo podés perder! Este sábado 12 de octubre, la fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. ¡Sensacional! ¡Impresionante! Sábado 19 de octubre se viene una gran fiesta en Predio Rincón Criollo. Festejamos el Día de la Madre a lo grande y te presentamos gran destreza criolla y bailanta. Apertura 14 horas, categoría libre y menores, 400.000 pesos en premios, más trofeos. Anima Gustavo Sotelo y Tony Duarte. Jurado Juan Miguel Ferreira. Coordina Dani Quirós. 19 horas comienza la bailanta. 8 bandas en vivo. Llega Miguel Domínguez y los Cuñados. Corrientes y té en cumbia y chamamé. Se crió, yo palo, te gusta y tengo plata aquí en donde quiera. Ricardo Jesús y su banda. Grupo Terremoto. ¡Amor! Los Reyes del Payure. Banda Retro. Las palmas bien arriba, che. Y el gran show desde Concepción del Uruguay, Sentimientos del Corazón. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el Tío Beto. Regalos y consumiciones durante la noche. Y atención, con el número de la entrada sorteamos 100.000 pesos en efectivo. Entrada damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 pesos hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. 14 horas comienza su recorrido. ¿Cómo dejar de amarte? Agéndalo. Sábado 19 de octubre. Predio Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Domingo 10 de noviembre, Pista Alta Cuaral, Cazadores Correntinos presenta la primer fiesta de la tradición. A partir de las 9 de la mañana, desfile de agrupaciones por las calles del pueblo. 10 horas, carrera de sortijas. 11 horas, prueba de rienda. Categoría menores de 14 años y categoría mayores. A la tarde, broche de oro en clina con 15 montas. Broche de oro en cuero tendido. Jurado Betty Correa y Hugo Jiménez. Capataz de campo Ramón Ábalos. Apadrina Carlos y Carlitos Ábalos. Capataz de maroma Mariano Ortiz. Cierre con carreras de cuero. Animación José Alegre y Hernán Sosa de Sauce. Gran servicio de cantina y parrilla por la noche. Presentación del ballet de Cazadores Correntinos. Para la bailanta, los paisanos del chamamé. Los
Los Ángeles de la Bailanta en cumbia y chamamé. Vamos, 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 eso es. Entrada libre y gratuita. Coordina José Alegre y Tomás Álvarez. Organiza Municipalidad de Cazadores Correntinos. Gestión Dante Romero. Carnicería La Economía te ofrece carne de primera calidad, costilla, falda, vacío, embutido, pollos, milanesas. Estamos ubicados en Doctor Pozzi, entre Castillo y Verón de Astrada, con la cordial atención del amigo El Violetes. Vení a conocernos y llevarte la calidad. En el supermercado, ubicanos, amigo. Alambrado de 7 hilos, poste de ñandubay, molino marca guanaco, se suele ver en los campos de mi lindo litoral. Alambrados al caimán, alambrados en general, postes, cepos, mangas, corrales, zonas rurales, estancias, establecimientos, loteos. Comunicate al 3774 44 8108 con el señor Alfredo Guevara. O buscanos en Barrio Ralín, calle 2, casa 31. Kiosco Disneylandia del Nene López Calvo. Horario de atención de 5 a 12 y por la tarde de 14 a 20. Variedad en golosinas, galletitas y mercadería en general. Cigarrillo de todas las marcas. Carga de celulares y venta de chip personal Movistar y Claro. Alberdi 268, kiosco y despensa Disneylandia. Agua y soda Morales, bidones de 20 y 12 litros, sifones de soda de 1,5 litros. Contamos con alquileres de dispenser frío-calor, repartos a domicilio sin cargo. Comunicate al 1543 1695 y al 1546 9811. Representante Walter Casco, Agua y soda Morales. Lombela compra de caballos montados y para frigorífico. Por consultas, llámanos al 3774 636354 o al 3774 430426. Uruzucotiá, Corrientes. Contamos con la mejor atención y cordialidad con el cliente y la mejor experiencia en el rubro. Lombela de Martín Perichón, compra de caballos montados y ovinos en general. Supermercado El Turco 2. Estamos ubicados en calle Martín Fierro 880. Tenemos comestibles en general. Sector carnicería, los mejores cortes y embutidos. Contamos con un amplio stock y los mejores precios. Tenemos maíz y todo el surtido que necesita la gente de campo y la ciudad. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 21 horas. Los domingos por las mañanas de 9 a 13 horas. Supermercado El Turco 2. Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Escape Salaris, reparación y colocación de escapes de todas las líneas de vehículos, atendido por sus propios dueños. Horario de atención de 8 de la mañana a 22 horas. De lunes a sábados estamos ubicados en el barrio 53, vivienda calle número 2, casa número 23. Escucha esto. WhatsApp, comunicate con los chicos ahí por tu presupuesto para el escape de tu auto para que quede como nuevo. Comunicate al 3774 44 1516 o si no al 3774 50 4104. Escape Salaris, tu mejor solución. Lubricentro kilómetro 11. Contamos con filtros de línea liviana y línea pesada, grasa en balde, grasa suelta, accesorios en general, ofertas en refrigerantes, autopartes por pedidos, motores, nafteros y diésel. Estamos de lunes a sábado de 8 a 12 y de 15:30 a 20:30. Los domingos de 9 a 12. Ubicanos en calle El Maestro, barrio Centenario. Lubricentro kilómetro 11. Que alguien
saque a bailar a la morocha. Peluquería David, Don Bosco 537. Contamos con cortes clásicos, cortes unisex, tinturas, reflejos, realizamos domicilio. Vamos a chacras y parajes. Comunicate al 3774 50 37 29. Peluquería David, Uruzucuatiá, Corrientes. ¿Conocés los beneficios de andar a caballo? En el centro Ecuestre Anguirú te ofrecemos la posibilidad de vincularte con los caballos a través de clases personalizadas en una actividad al aire libre. Andar a caballo forma parte de nuestras tradiciones. Intégrate al centro Ecuestre Anguirú y empezá a participar de una parte fundamental de nuestra historia. Comunicate con nosotros al 11 34 61 98 27. Te esperamos en Tarrago Ross y Ruta 126. Ya abrió sus puertas en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, en calle El Progreso al 836, en el barrio María Auxiliadora. Todo lo que necesitas más cerca tuyo. Artículos de limpieza, higiene personal, alimentos y medicamentos, herboristería. Ahora en Curuzucuatiá, Farmacia María Auxiliadora, calle El Progreso al 836. Vení a conocernos. Consignataria San Jorge, Sociedad por Acciones Simplificada, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administración. Comunicate con nosotros al 3774 490139. Piti con la Lota atiende para una mejor satisfacción. Consignataria San Jorge, Curuzucuatiá, Corrientes. Carpintería Charlie, carpintería en general, tirantes, machimbre, poste y varilla para alambrado, pintura látex, impregnante para maderas, arena, piedra, ladrillo, cemento cal. También tenemos artículos de plomería y electricidad con la cordial atención de Charlie Cardoso, General Ramírez 130, Curuzucuatiá, Corrientes. Si usted entra a Curuzú y anda buscando provista, pégueles una visita a Forrajera al Galpón. Una cordial atención del Danielito Quirós. Se lo recomiendo, yo no me lo va a defraudar. Mercaderías en general a un precio muy baratito y te aseguro tu sueldito te rendirá mucho más. Sonido Luba, para todo tipo de eventos, casamientos, baile, fiesta privada, cumpleaños. Sonidos Luba, la mejor musicalización y tecnología digital. Contá con nuestros servicios al 3774 43 52 87. Grabamos la mejor música de la zona en pendrive. No te quedes sin el tuyo. Sonidos Luba, Curuzucuatiá, Corrientes. Pollería y despensa San Francisco, de Monchito Montenegro. Ventas en general, golosinas y artículos varios. Estamos ubicados en calle Castelli 1612, Casi Soler. Vení a conocernos y conocer calidad. Frigorífico Fuentes, ubicado en calle El Maestro y avenida Alberdi. Contamos con carne de primera calidad en todos los cortes, ofertas semanales. En autoservicio, un amplio stock en comestibles. Contamos con alfalfa y alimentos balanceados, la mejor atención y los mejores precios. Aceptamos todos los medios de pagos. Frigorífico Fuentes, Curuzucuatiá, Corrientes. Lavadero y gomería Belgrano. Lavados en general. Limpieza de tapizados. Estética vehicular. Estamos ubicados en calle Don Bosco y General Ramírez. Contamos con la experiencia de años en el servicio. Hermanos Gómez los espera. Comunicate por turnos al 3774 43 58 64. Lavadero y gomería Belgrano.
Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetro de la línea Ford y usados seleccionados. Contamos con la mejor financiación y los mejores precios. Posadas 728. Comunicate por llamadas o WhatsApp al 3774 4481 87. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso. Repuestos Ro y Taller Adonai. Copia de llaves con chip de todas las marcas, accesorios, filtros, correas, suspensión. En el taller realizamos todo tipo de suspensión, direcciones hidráulicas y balanceo en general, inyección electrónica, mecánica en general. Estamos ubicados en San Martín y General Ramírez. Repuestos Ro y Taller Adonai. Centro Empleado de Comercio Camping Villa del Sol. Contamos con policonsultorios, clínica médica, tocoginecología, cardiología, pediatría, kinesiología, odontología, nutricionista, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y reumatología. Camping Villa del Sol cuenta con un espacio único para todos sus afiliados. Colonia de vacaciones, importantes descuentos en ópticas, farmacia, bolsón escolar, bolsón ajuar, préstamo de muletas y nebulizadores, asesoramiento laboral y legal, asesoría notarial, subsidio, panteón gratuito por 10 años para el titular, venta de garrafas. Estamos ubicados en Caguazú 446, teléfono 42 46 62, mail sec@curuzu.net. Taller El Taponazo. Mecánica en general, motores nafteros y diésel, auxilios a zonas rurales. Contamos con la experiencia y seguridad. Ascuénaga 440, Taller El Taponazo. Taller de Baterías San Ramón, de Ramón Medina. Ofrece una amplia gama de baterías nacionales e importadas. Se realiza carga de batería de autos y motos. Realizamos servicio de auxilio a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias. Estamos ubicados en calle Santa Fe, 1659, barrio Villa del Parque, Curuzupatiá, Corrientes. Batería San Ramón, de Ramón Medina. Transporte La Luz de Familia de Marco, ganadería en general, mudanzas, carga de alimentos balanceados, alfalfa, maíz, avena. Viajamos a cualquier punto de la provincia. Tratar al teléfono 3774 46 87 27. Transporte La Luz de Familia de Marco. Albano Electrónica, en Castillo 555. Electrodomésticos, celulares, tablets, televisores, lavarropas, hornos, aires acondicionados, microondas, termos, vasos. Aceptamos todas las tarjetas, créditos personales, venta mayorista y minorista. Albano Electrónica, en Castillo 555. WhatsApp 3774 635959 o buscanos en Instagram como @albano_electrónica. Compraría un palco en tu ventana. Para tus fiestas de cumpleaños, Eco Sonido. Sí, del amigo Walter Casco. Eco Sonido. Fiestas de cumpleaños, casamiento, todo tipo de eventos. Eco Sonido. Iluminación, animación. Eco Sonido. Del amigo Walter Casco. Comunicate con nosotros al 3774 43 16 95. Eco Sonido. Y tu fiesta será muy divertida. No puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Ferreira Automotores. Venta de 0 kilómetros y usados seleccionados. Se reciben consignaciones, asesoramiento comercial y tasaciones. Consultas al 3774 44 81 87. Estamos en Posadas 723. Ferreira Automotores. Su confianza es nuestro compromiso.
Metales Curuzú. Metales Curuzú. Del amigo Edgar Fernández. Compramos todo tipo de baterías viejas. Compramos cobre, bronce, plomo, hierros. Comunicate con nosotros al 3774 46 72 57. Metales Curuzú, del amigo Edgar Fernández. General Ramírez, casi Ascuénaga. Hamburguesería El Progreso. Tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. Tenemos hamburguesas comunes, especiales, doble, triple. También tenemos diferentes hamburguesas con queso cheddar. Sándwich de lomito completo en pan árabe. Sándwich de milanesa completos también en pan árabe. Contamos con una excelente atención y servicio. Aceptamos transferencias y contamos con envíos a domicilios. Comunicate al 3774 40 70 04. No dudes en consultarnos. Hamburguesería El Progreso. El Progreso. Veraca Indumentaria, ropa formal, informal, deportiva, para adultos, jóvenes, adolescentes y niños. También contamos con blanquería, sábanas, toallones, cortinas, manteles, termos y mucho más. Te esperamos en el Maestro 355, de lunes a sábados de 8 a 12 horas y por la tarde de 16 a 20 horas. Veraca Indumentaria. Bailando en el Sin Rival, con su elegancia campera, Bobadilla hoy quisiera verte arriba de un bagual. Tu estampa tradicional ante los potros no se achica. Tu mente hoy se dedica con tu coraje infinito a sacarlos bien mansito desde tu natal María Chica. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Galpón de mi pueblo, estás casi destruido, ya que el tiempo te ha vencido con el correr de los años. Tu presencia desde antaño ha sido reconocida, tus paredes carcomidas y tu techo agujereado es todo lo que ha quedado de aquel galpón tan famoso. Fue en esos tiempos de mozo cuando bailé un chamamé
donde inspirado canté con mi guitarra viajera. Hoy solo el recuerdo queda de aquellos bailes camperos, cuando debajo del alero se empezaba a musiquear, se bailaba de lo lindo hasta casi el aclarar. Florcita campesina que aroma las praderas, la reina mañanera de diáfana verdad, amor de mis amores, sublime esperanza, mi canto de alabanza tu sueño arrullará. Alados querubines volando en las alturas, brindan a tu hermosura su coro celestial. Y yo por ser bohemio, errante en los caminos, buscando tu cariño, llegué a tu ventana. Mi serenata, florcita campesina, estrella diamantina, lucero matinal, al perturbar tu sueño de princesa, te ofrendo aquí en tu reja mi canto nocturnal. Del tiempo pasado que muchos han rescatado, por siempre perdurarán. Mi abuelo le enseñó al taitá y este siempre acostumbraba, para curar las bicheras sin enlazar campo afuera, darle vuelta a la pisada.
La vida está tan dura, dijo el rubio Merel, que ya todos te desprecian, te tocan y no te llevan, como galleta entre pasteles. Amanece allá en Corrientes y al recibir al nuevo día se escuchan las melodías de las aves al trinar. Le pega el último ¡guac! Antes de que salga el sol, un zorro trasnochador y un pacá lagunero hace estremecer al estero con su grito ¡oh, palca! Y al empezar a clarear para salir a camperear, ahí ensillo mi montado y la patrona con cuidado me trae de la cocina un buen mate acarreado.
osamentas que blanquean y reses empantanadas. En esa siesta caliente por un descuido cualquiera se inicia la quemazón sobre la tierra rajada. Voladora nube negra de cuervos y de caranchos están revolviendo el cielo sobre el humo del quemao, esperando que le arrojen sus mejillas pereaces de culebras, lagartijas y zorrinos chamuscados. Y escasean las bailantas. La crotera ya me alcanza y tenemos que comer. Es muy lindo el chamamé, tendré que hacer otra cosa, pero hoy estoy contento. Salió un baile en Entre Ríos, por fin mi perro cazó una mosca. Cambá Castillo, tu música me hace girar, me recorre por las venas
me retosa en el alma y me brota un zapucay. El viento me trae el eco de tus serenatas, que como un payé me atrapa y me hace emocionar. Nunca te vamos a olvidar si tu acordeón colorada, como en tantas musiqueadas, quiere volver a sonar. Siete higueras va mi recuerdo de amor, buscando aquel paisaje donde no anidó el dolor. En una noche de otoño volveré con mi cantar para quedarme en el tiempo que nunca pude olvidar. Volveré algún día, morenita mía, a cantarte alegre mis besos de amor. Brillará de nuevo toda mi esperanza, será tuyo entonces mi corazón. Morenita de esos pagos, eras reina del lugar. Hoy mi alma que te
¡Sensacional bailantazo! ¡Sensacional bailantazo! Este sábado 12 de octubre se viene una mega fiesta Rincón Criollo. Festejamos el cumple del Matador, más la fiesta de los cumples del mes de octubre. Te presentamos 6 bandas en vivo. Llega desde Chaco, Los Secuaces. Que me pusiste a soñar con tantos cuentos de amor. Los Semaneros. Y la verdad es que no soy tan fuerte como López. Semaneros Cumbieros. Paloma le dio una carta para que le entregue a mi amor. La cumbia pomelosa, Pomelo y su banda. Tengo un amigo que se hacía de calavera. El cumpleañero, el Matador y Salsa Mami, presentando su nuevo material. Porque yo soy su momento preferido. Y el gran show en vivo de Antonio Velar y los Miller. Me dejó de querer. DJs, toda la animación de Tío Beto. Cumpleañero del mes de octubre más 3 amigos o amigas. Ingresan gratis. Compartiremos una torta gigante con sumisiones de regalo durante la noche. Y atención, por el número de la entrada sorteamos 50.000 pesos en efectivo. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. En tus manos. ¡Prepárate! ¡No te lo podés perder! Este sábado 12 de octubre, la fiesta está en Pista Rincón Criollo. Invita Jorge Muñoz Producciones y familia. Garantía de diversión. Por los caminos del chamamé, de 18 a 21 horas. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Es la hora 20:56 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 85%. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. De esta forma, LT25 Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. La grandeza de un ideal no es alcanzarlo, sino luchar por él. Alcanzarlo es solo una recompensa. Así iniciamos y finalizamos nuestra labor de cada día, junto a sus esfuerzos diarios, compartiendo sus sueños y sus logros y poniendo énfasis en un solo ideal, estar siempre junto a usted. LT25, Radio Guaraní, cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. Estaremos, Dios mediante, nuevamente junto a los amables oyentes en 970 kHz, desde el centro de la Mesopotamia argentina.
Por vuestra amable atención, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Felices sueños. Felices sueños. Es la hora 20, 59 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 89%. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Hola, onda. Para vivir, Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos.